y dando paso al orden de los asuntos. Si se les parece a los de ayer, no se me asusten, no estamos repitiendo el programa de ayer. Es que hay secuelas nuevas en los dos capítulos principales o en los dos capítulos de las series principales de los eventos de estas últimas semanas. Por ahí están lo de las escoltas, que parece que viene de nuevo esa discusión, pero tenemos que hablar del asunto de energía, porque hay unos eventos muy interesantes y ayer les destacaba el cambio de la narrativa, de momento, del zar de la energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el ingeniero Josué Colón Ortiz, a lo cual se suman unas expresiones de la gobernadora y hasta el secretario de la Gobernación también salió a decir algo en cuanto a esto, que era distinto de la incapacidad operacional alegada que se le levantaba al operador de la transmisión, distribución y ahora de la facturación, que por ahí es donde va la narrativa reciente de la administración de turno a través de sus principales portavoces de este tipo de asuntos. Y comienzo por destacar otro evento que se avecina y que ayer un poco se telegrafía mediante unas expresiones escritas del consorcio de Luma Energy en cuanto a qué se afecta, si algo, qué divisiones se afectan dentro de la entidad por el despido de 168 empleados el pasado viernes. ¿Y qué les digo que se anticipa y se telegrafía? Que vienen más despidos en Luma Energy. Ojo avisor, oído atento, Georgie Navarro, con lo que estás proponiendo, porque vienen más despidos que parece que van a estar incumpliendo con las disposiciones federales de mínimamente con 60 días de anticipación. Dice la ley, no lo dice Di López, dice la ley que cuando alguien vaya a despedir, una entidad vaya a despedir en exceso de un número de empleados, tiene que anticiparle esta determinación y casi justificársela, no solamente al Departamento de Trabajo, sino al Departamento de Desarrollo Económico. Y eso es por una ley que provee para el fortalecimiento de ese empleado cesanteado y unos adiestramientos pagos con fondos federales. De ahí se deriva todo este tipo de obligación de cualquier patrono que vaya a despedir una cantidad significativa de empleados. Pero no por restarle importancia a esto, pero vamos a qué. ¿A qué es lo que motiva o cuál es la pugna reciente que cambia la narrativa ahora? Porque la narrativa no es que no tengan brigada. La narrativa no es que no cambien poste. La narrativa no es que haya interrupciones de servicios por la poda. Todo eso se ha traído en el pasado, recuerden. Pero ahora es que el gerente que contratamos funciona también como cajero en esa cafetería y ese cajero no está facturando bien, no está cobrando los almuerzos como tiene que cobrarlo y está cobrando menos. Y eso es lo que causa el daño. Pero que además, ese gerente que contratamos también está teniendo unos gastos exorbitantes y que de alguna manera hieren la retina y el tímpano de lo que se gastan en sus oficiales, sus gerentes y demás personal que contrata para esa operación. Y esto en justicia ya se había traído previamente, se había traído a la atención. El problema es que la Junta de Supervisión ahora de supervisión fiscal, empieza a trabajar. Y la narrativa de esta administración cambia a instancias de que la Junta le está dando la razón a Luma en cuanto a que no se le está pagando y no se le está poniendo el dinero en sus cuentas operativas. Por eso, esta semana, la narrativa de la administración en cuanto a la incapacidad o incumplimiento alegado del operador que se contrató cambia entonces a la facturación.
No vamos a hablar más nada de las brigadas y de lo que se tiene que hacer en la transmisión y distribución. Que parece que tampoco se está haciendo la generación, pero tenemos que matar a Luma y a Genera le damos pase a Paloma y le enmendamos el contrato a más tiempo. A Genera versus a Luma, que hay que matarlo. Y dijo ayer el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que vamos para la sala de la juez Taylor Swain y que en diciembre comienza la salida. Se va a ir a la sala de Taylor Swain para decirle, no, vamos a acabar con esto porque yo voy a seguir entonces a resolver disputas, a poder continuar. Me quiero salir de tu sala para poder seguir los pasos de resolver disputas. ¿Resolver disputas de qué, licenciado? Si ustedes lo que quieren es acabar con el contrato, no tienen nada que resolver. Ustedes se los quieren limpiar y ellos lo saben. Entonces, están utilizando el subterfugio, que supuestamente es un paso obligatorio en el contrato, de una mediación. Mediación de nada. Ustedes quieren dar por terminado. Y saben que hay una cláusula penal en ese contrato que les obliga a pagar unas cantidades que no quieren pagar y nadie las quiere pagar porque las vamos a terminar pagando nosotros. Y eso está perfecto. Lo que pasa es que no pueden ir con embustes al tribunal o medias verdades o con las manos sucias, que se los llevo yo no sé cuánto tiempo diciendo desde aquí. ¿Y qué implica esas manos sucias? El que ustedes también tienen incumplimientos materiales y sustantivos en ese contrato, que si bien no fueron ustedes los que lo obligaron, ustedes ganaron una elección y sabían o debieron haber sabido lo que implicaba estar ahí. Y tienen otro bochinchito más, que es que los estados auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tienen que llevar a cabo periódicamente desde el 2023, no se hacen. Y lo dijo Fernando Gil hace poco en Jugando Pelota Dura, que cuando él estaba allí presidiendo la Junta, ellos se encargaban de tener eso al día. Ahora dicen que también no han podido hacer eso porque Luma no ha entregado información para poder compilar esos estados, que han contratado una firma de mucho prestigio a nivel internacional, una de las grandes 7, como se llaman, de auditoría, que es Ernst & Young. Gracias por el anuncio. Y que como a ellos le faltan documentos que tiene que proveer el operador privado, mire, pues llévelo al tribunal. Desde febrero del 2023 están en incumplimiento material de eso para con los bonistas. Porque a los bonistas en los acuerdos desde el 1974, casi la edad que yo tengo, hace 50 años y piquito atrás, cada cierto tiempo tienen que tener un informe que dice, tanto consumí, tanto cobré, esto me costó la operación. Mínimo. Que eso tiene muchas vertientes que hay que incluir ahí. Perfecto, lindo y bello. No obstante, hay que cumplir con eso también. Y esa es otra incapacidad adjudicada a la administración de turno, porque la administración pasada se hacía. ¿Y por qué ahora no se hace? ¿O es que Luma dejó de entregar información en esta administración y no en la pasada? O la pasada, que es cuando entró a hacer lo que hace. Mientras tanto, seguimos con el asunto de que Luma está incurriendo en temeridad, que tienen un enérgico rechazo, nos había dicho el zar de la energía en días pasados, y la gobernadora se suma a esto también, pero no se queda ahí, porque aquí hay unos actores o unas actoras que en tiempos recientes nos han telegrafiado, mire, lo que viene de allá, de DC, de la capital federal. Porque toda esta situación, más allá de que pone en jaque los dineros reservados por el Congreso de los Estados Unidos para la reconstrucción del sistema eléctrico y de las plantas generatrices también, no nos olvidemos de ella, les está afectando sus mercados. Mientras no se solucione la crisis de prepa, como ellos le llaman, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, y esa quiebra no se resuelva y se sepa qué va a pasar con esos bonistas, se le afecta el mercado de bonos a ellos. Y hay dos actoras principales, una que se llama Kate Long, que es periodista, y otra que es Laura Loomer, que es muy cercana a las posturas de MAGA y de Trump, que cada vez que va a pasar algo, y ahí están los despidos de la Junta en ese episodio más reciente, donde lo anticiparon días antes de que eso iba a pasar por los gastos de la Junta, pues ahora están levantando, por lo menos Kate Long,
en una publicación ayer en redes sociales acerca del gasto exorbitante de los gerenciales de Luma. ¿Qué pudiera venir por ahí? ¿Qué anticipa eso? Pues mire, en tiempos recientes hemos visto que algo viene cuando empiezan estas publicaciones de estas dos actoras principales que evidentemente tienen información de adentro. Y la Casa Blanca las utiliza para flotar la información, a ver cómo se percibe y después tomar una decisión. Y nada malo con eso, no hay nada ilegal. Están viendo cómo las personas reaccionan a la información antes de que se tome una decisión. Si no es muy favorable, a lo mejor no la toman. O les están diciendo, pónganse para su número, que por ahí esto viene. A ambos lados de la verja. Pero, vuelvo e insisto, como la posición ahora es que no se cobra bien y que hay incapacidad para solicitar los reembolsos de las cantidades separadas allá por el Congreso para Puerto Rico. Y no obstante, les recalqué ayer, y ahí están los titulares de prensa, donde se había acudido al negociado, Josué Colón a través de las APP, había ido al negociado a decirle, esta gente no puede bregar con los reembolsos, dámelos a mí. Que Eduardo Soria, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, los vamos a tramitar nosotros. ¿Qué pasó con eso? ¿O será que el negociado no se los autorizó? Pero el pedido y la solicitud estuvo ahí. Estoy loco por tener a Josué aquí, porque yo he seguido la información de cerca. Y yo veo no solamente las gráficas que él pone, y por eso le he exigido personal y desde este micrófono y esta cámara, déjame ver los estados bancarios, déjame ver las transferencias, déjame ver si son cónsonos con lo que dice el contrato que debe mantener el gobierno de Puerto Rico en cualquier administración para la cuenta operativa. No me hables de los gastos extraordinarios, de que se dañó algo y el operador puede ir al negociado a pedirlo y se le da o no se le da. Háblame del contrato original, de la obligación original, de cuánto dinero debe mantenérsele en las cuentas operativas a ese operador. No me digas que es que él es deficiente cobrando, pues quítaselo también. Porque ante incumplimiento, si hay las manos limpias y estás proveyendo para que cosas ocurran de buena fe, tú vas y levantas esa disposición porque no te están cumpliendo. Entonces, si el problema ahora es la facturación, pues vamos a contratar a otro cajero para el restaurante, para la cafetería, que cobre bien. O le quitas a eso y se lo pones en manos a la Autoridad de Energía Eléctrica. Si hay que abrir una división o contratar gente, qué sé yo, mira, ahí tiene 168 empleados, que puedes empezar por ahí. Pero entonces, la facturación está mala y papá está preso. Oye, pues haz algo al respecto. Es que no puedo porque hay un contrato válido, pero que te lo están incumpliendo y te está provocando unos daños. Demándalos en daño de lo que te está causando, pero eso tampoco pasa. Pero de nuevo, pudiéramos decir lo mismo de Genera en las plantas generatrices, pero a Genera no lo queremos tocar. A Genera le tenemos que dar más contrato pagar, más contrato y por más tiempo, con más chavos, con cosas monopolísticas que se las ha levantado la Junta de Supervisión Fiscal. A Luma tenemos que acabar con ellos y tenemos que matarlo en la raya. Pero a Genera le queremos dar un contrato que la Junta de Supervisión Fiscal sigue diciendo que es leonino y que es malo para Puerto Rico. Josué, Francisco, gobernadora, ¿cómo se lo explicamos al marciano? Cosas que son malas para Puerto Rico y ustedes de cierta manera insisten en una y en otra. Y el hecho de las manos limpias, no me voy a cansar de decir eso, porque el hecho de que ustedes estén incumpliendo les derrota sus narrativas, porque no progresan. Pero por ahí va la cosa. Vuelvo y digo, no ocurre en un vacío, hay cosas pasando en la capital federal también. Y mientras tanto, ahí está Víctor Pared y ahí está Ángel Toledo López, los dos presidentes de las comisiones de gobierno, y dijeron, tenemos información contradictoria, tenemos información distinta, vengan para acá. Vengan para acá y siéntense ahí y se me sientan todos. Tráeme los documentos. No los tiren para atrás. Tráiganme los documentos y preséntenmelos aquí.
Y sosténgame sus argumentos, no con gráficas, no con cosas bonitas. Sosténgamelos con documentos. Y déjame ver las transferencias bancarias. Eso lo dijo Víctor Párez ayer. Y mañana estará aquí con nosotros. Y vamos a hablar extenso con Víctor Párez. A ver qué hay ahí. ¿Qué le han dicho los comisionados? ¿Qué evidencia se le ha adelantado ya a la Comisión de Gobierno de la Cámara? La semana pasada fue la vista de la Comisión de Gobierno del Senado. Y ahí estuvieron los 5 comisionados, el presidente y los 4 comisionados asociados. Y le dieron información de que ha pedido Luma, que ha pedido la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha solicitado el SAR de la Energía a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y cuando los tengamos todos allí, con la evidencia recopilada, veremos a ver quién dice la verdad, quién tiene las manos limpias, quién tiene las manos sucias, qué dice el contrato, qué se ha hecho y qué no se ha hecho, quién está incumpliendo y en qué capacidad. Y era lo que había que hacer hace rato, no había que esperar 10 meses. Pero recuerden que la promesa de esta administración, al igual que de otros partidos para la gobernación, es que Luma se iba y se iba este año. Estamos a, ¿qué es hoy? 22 de octubre. 293 días de administración. Y todavía quizás pudiera interpretarse que estamos en el mismo momento o en la misma etapa que estábamos el 2 de enero, con la inclusión quizás de algunas controversias de allá hasta acá, adicionales, que pudieran sacarse trapitos unos y otros, es la realidad. Y evidentemente las interrupciones de servicio, lo que está pasando con las barcazas también, y como les he dicho, cada vez que se va la luz, son los clientes de Luma que se afectan. Se va la luz porque falta generación, pero es culpa de Luma. ¿Cómo se lo explicamos al marciano? Pero nada, por ahí va la cosa. El presidente de la Comisión de Energía, de la Comisión de Gobierno, debo decir, en la Cámara, les dio una semana para que consigan la información. Y ahora Georgie tiene trabajo, porque si van a seguir despidiendo más gente, por razón de las condiciones en que el gobierno pone al operador privado, ¿qué pasó primero? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Vino el despido a causa del incumplimiento del gobierno? ¿O por razón de que quieren gastar más dinero? ¿O es que como no se está haciendo el trabajo no se puede facturar? ¿O no se factura bien? ¿Quién dice la verdad? Pues lo veremos prontamente, yo me sospecho. Pero hay unos procedimientos. Y hay que ver dónde van a reubicar a esas personas, si es que las van a reubicar. Mire, en los minutos que me quedan, hay una nueva, la segunda serie de Netflix de esta administración, o por lo menos la de esta semana, es la pugna por lo del impuesto al inventario. Y ayer le dediqué mucho tiempo, como le he dedicado al asunto de energía hoy, le dediqué mucho tiempo a esto. Porque algo dicen los alcaldes, algo dicen los legisladores, algo dice la gobernadora. Y ayer tuvo un punto culminante, porque la gobernadora dijo, ¡ay, llévense eso para allá atrás y discútanlo y siéntense en la mesa! Cuando vio el repudio de los alcaldes, cuando vio la ola política, el marullo venir a 293 días a arroparla, porque esto tiene consecuencias. Y recuerden la administración de Alejandro García Padilla cuando tuvo el lío con Yulín y le viró a 7, 8 legisladores, algunos de distrito, algunos at large, que le respondían a ella por acumulación, y le derrotaron más de una política pública al gobernador García Padilla, entre ellas la del IVA, que no era una mala idea y que hubiese sazonado mínimamente la situación económica de muchos. Pero ante esa pugna, porque los alcaldes se sienten engañados y se sienten que se les toma el pelo y que al contrario les va a agravar más su situación, al punto de que no van a poder cumplir con la renegociación de su propia deuda que está dentro del plan de ajuste fiscal. Y la Junta calladita en cuanto a eso, que mínimamente yo entiendo que deberían expresarse, porque tú no puedes trastocar aquí elementos que vayan a repagar la deuda. Eso es sagrado casi, eso está en la escritura de la Biblia. Tú renegociaste tu deuda, tú tienes que cumplirla como, que los recaudos han bajado, que quizás esa parte es importante, porque esto del impuesto del inventario,
Una cosa es eliminarlo, otra cosa es sustituirlo con otro mecanismo. Y eso era lo que los alcaldes tenían entendido cuando se sometió el proyecto y vino de la fortaleza. Cuando se trabajó el trámite legislativo, le incluyeron esa píldora que se veía bonita, consono con la política pública de alivio de esta administración, que la sometió al electorado y ganaron en gran medida por eso, porque venían a aliviar las situaciones que tienes tú. Y que como yo soy como tú, vengo a aliviarte. Y como el diablo a la cruz, le dije ayer, le huyen a un impuesto nuevo. No obstante, cualquier transición a otro tipo de mecanismo pudiera interpretarse como, si no se explica bien, como un impuesto nuevo o el aumento de los existentes. Y ayer, Tomás Rivera Schatz, a principios de mañana, utiliza el reportaje de Ramón Luis Rivera, que era bien cercano a la gobernadora. Últimamente no lo vemos tan cercano. Pero ese reportaje en prensa escrita donde dice, oye, wait a minute, cuidado ahí, porque estos 330 y pico millones, junto con los otros 350 que ya me habías quitado, aseguran el pago de esa deuda vieja, igual que tú renegociaste la tuya de obligaciones generales y de otro tipo, y estás buscando renegociar la de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si me trastocas eso, yo pienso que la Junta va a brincar y va a gritar. No obstante, así las cosas, Tomás Rivera Schatz le dice, ¿pero qué ustedes están hablando? Si ustedes son los directivos del CRIM, ustedes están en la Junta que gobierna y le instruye al CRIM qué hacer. Y ahí tienes la retasación de propiedades, ahí tienes propiedades que no pagan lo correspondiente, ahí tienen una falta de fiscalización, inclusive en el mismo impuesto al inventario, que les dije ayer que eso se hace en un sistema de honor, porque nadie fiscaliza a ver qué hay en los almacenes de esos comercios. Ellos saben que reciben 300 y pico de millones. Mientras no les baje de ahí, no miran más nada. Esa es la realidad. Nadie se lo va a decir porque muy poca gente ha trabajado con esto directamente. Yo llevo desde el 2016 y un piquito más trabajando con estas propuestas. Y lo mejor que puede pasar es lo que les digo. Trascender a un impuesto de venta que no sea IBU por una consideración particular. Y ayer el presidente de la Cámara, que conoce esto muy bien, un poco lo anticipa, que por ahí es que va la cosa. Hay que explicarlo bien para que no parezca un impuesto adicional, nuevo o un aumento de los que existen, como el de las pensiones, que mi hermano Ferdinand Pérez anda por ahí, que cómo va a ser que nosotros le pagamos, siempre las hemos pagado. Lo que pasa que ahora usted lo ve en su factura mensual en una línea ahí. Antes salía de los impuestos que usted y yo pagamos por contribución de ingresos, como todas las pensiones del gobierno, no solamente la de los jubilados de energía eléctrica, todas las pensiones del gobierno salen de su dinero y del mío. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Espero que se hayan tomado su pastillita, porque saben que este segmento de las 5:30 los miércoles es a veces un poco álgido, y hace su entrada triunfal el licenciado Raúl Márquez y Hernández, subsecretario del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, Raúl. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos listos. Tomé café hoy. Estamos llenos de energía. Me dijeron que qué había pasado contigo el miércoles pasado, porque estás como bajito, como sin ánimo. Y bueno, porque ella se cansó de coger tanta pela. Sí, imagínate. Por eso es que solo estoy los miércoles. Imagínate que toda la semana salgas así de golpeado. Claro, sobre todo. Yo creo que puede que haya igual cantidad. No pero eso es jugando, pero eso es jugando. No todo lo debato, pero puede que haya igual cantidad de gente que piense lo contrario. Mira, el tema de las escoltas como que se quedó a un lado. Puede que vuelva ahora porque hay una vista, creo que mañana o pasado, donde se plantea inclusive eliminar a funcionarios actuales las escoltas. Pero los dos temas del hit parade de esta semana es el impuesto al inventario y el asunto de la incapacidad de facturación del operador privado del sistema eléctrico. Que es otro asunto que yo te lo había dicho. Déjame repetir, te lo dije. Ya. No es que a mí me gusta decirlo, pero cuando tengo que decirlo, pues no tengo otra alternativa, Eddie, tú me lo facilitas. Ajá. Mira, por un lado, en el asunto del impuesto al inventario que me planteas, sabemos que está dentro de la plataforma del Partido Nuevo Progresista y que todos nuestros funcionarios electos, al suscribir, ¿verdad?, sus candidaturas dentro de nuestro partido, se obligan del impuesto a inventario. Okay. Ya está dentro de la plataforma, se contempla un mecanismo análogo
similar, prácticamente idéntico al proyecto que presentó el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y que fue aprobado. ¿Verdad? Cuando llega a Fortaleza, pues no tiene exactamente los mismos términos de la plataforma, que eran los que ya había considerado el PNP y los que había considerado la gobernadora en su campaña. Tiene unos elementos que lo distinguen y por lo tanto la gobernadora responsablemente ha expresado que tiene que evaluar estos elementos que lo distinguen porque lo había evaluado de otra manera. Ayer pidió el impacto. Antes de firmar el proyecto, ¿verdad? Ayer pidió un análisis de impacto si se elimina. Pide el análisis de impacto, claro. Y es que la forma responsable de hacer las cosas, a mí me parece completamente apropiado que la gobernadora lo haga como lo está haciendo, ¿verdad? De la misma forma en que en la Asamblea Legislativa, cuando llega un proyecto del Ejecutivo, lo evalúan detenidamente y lo analizan antes de aprobarlo. Pues está haciendo lo mismo la gobernadora en un ejercicio de su poder constitucional. ¿La plataforma o el plan de gobierno del PNP en cuanto al impuesto al inventario? Bueno, lo que se ha discutido, que principalmente se distingue... ¿Qué decía? ¿O qué dice? Bueno, la plataforma del PNP propone una congelación del presupuesto del impuesto al inventario por 5 años. Okay. Y en este caso la ley que se distingue de la plataforma o el proyecto de ley lo establece por 3 años en su texto de aprobación final. ¿Cómo llegó el proyecto escrito? ¿Cómo se escribió en Fortaleza? ¿Qué tenía? Lo que sucede es que este es un proyecto del presidente de la Cámara, tengo entendido. Incluso lo escuché decir que él viene radicando este proyecto desde el 2009. ¿Verdad? Ya hace 15 años él había identificado este problema y lo venía trayendo y aparentemente en este momento es que está maduro, llegó su aprobación y está ante la consideración del Ejecutivo. La plataforma de gobierno o el proyecto, si es del presidente, como tú traes, no lo pongo en duda. Lo escuché ayer en un programa en ese análisis. Se hablaba en algún momento de eliminarlo. Es que el propósito de congelarlo es dejar de impactar ya, ¿verdad?, a los comerciantes en un aumento, que sea un gasto que ya tienen previsto por un lado. Congelar te aseguras una partida. Claro, pero por otro lado es congelarlo con el propósito de eventualmente eliminarlo, ¿verdad? Es congelarlo porque no lo puedo eliminar de golpe y porrazo mientras identifico otras fuentes que sustituyan ese ingreso con el propósito de eliminarlo. Sustituir no es lo mismo que eliminar, ¿verdad que no? Son palabras distintas, tienen distintas definiciones, pero en el efecto práctico es que lo sustituyo eliminando. Se contemplaba originalmente en eliminarlo. Vuelvo y pregunto, si la palabra eliminarlo estaba en el plan de gobierno bajo el cual corrieron los alcaldes, estoy de acuerdo contigo, y otros funcionarios también electos, estaba ahí y tú avalas por lo que dice el plan de gobierno, porque si no, ¿corres por otro partido o no corres? Claro, porque si tú deseas ser candidato del Partido Nuevo Progresista y ser parte del partido más grande de Puerto Rico, con la mayor base y la mayor estructura. Y para los que no tienen tampoco esa estructura. Parte del contrato es apoyar esa plataforma que se discute en vistas públicas, que tiene el aval del pueblo y que contempla las peticiones de todos los puertorriqueños. En ese contrato y apoyar la palabra imaginación y la eliminación. Pues, Edith, no te lo puedo afirmar categóricamente porque no tengo de frente a la plataforma. ¿Tú sabes por qué no? Porque ese es el problema cuando llegas a la plataforma de gobierno, a presentarle la plataforma de gobierno del país, bailando y vestida de Mujer Maravilla. Ese es el contrato. Esa es la parte más importante. Edith, estás mezclando China. Pero tú de nuevo quieres trivializar a la gobernadora, quieres trivializar lo que hace el PNP y estás poniendo chinas con botella. El hecho de que la gobernadora haya hecho una entrada a la Asamblea General del PNP motivando a las personas, era una actividad política y no puedes mezclar una cosa con la otra. Y no te voy a permitir ni a ti ni a nadie que le falten el respeto a la gobernadora ni que trivialicen sus acciones. Porque estás trivializando un asunto serio para Puerto Rico. Yo estaba allí en la tarima como miembro de la Junta del directorio del PNP y con su secretario del PNP. Entró bailando. ¿Entró vestida de Mujer Maravilla? Claro que entró bailando. Porque la gente compara la fuerza, el poder, el liderato que tiene Jennifer González, el impacto
pacto de nuestra gobernadora con la Mujer Maravilla. Entró vestida de Mujer Maravilla, ¿sí o no? Eddie, deja de estar trivializando este tema Pero con es que es asuntos una como pregunta ese. sencilla. Eso fue una acción política Entró y estaba bailando, entrando, vestida de Mujer animando a las Maravilla, personas, ¿sí o no? animando al PNP. Habían 18,000 PNPs en el El Choliseo, video está algo ahí. que ni tu partido ni ningún otro partido puede hacer. El video está ahí y Pero todos lo deja, hemos visto. ¿qué tienen que ver las chinas con la botella? Pues te ¿Qué estoy tiene que ver explicando. una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que esa asamblea, ella hizo cierta entrada con el tema que estamos discutiendo? nadie estaba pendiente Porque a lo estás que decía perdido. eso. Porque estás perdido. Nadie Porque estaba estás pendiente. perdido. Porque tu partido está Avisa cuando perdido. Y termine, por eso cuando tienes dejes de que interrumpirme. hablar de esa forma de la gobernadora. Es una falta de respeto. No es ninguna falta de respeto. Lo es, totalmente. Es lo real, está ahí y ese es el problema, que la gente se pone en el chijichijá y no presta atención a lo que dice la plataforma de gobierno. Perdóname, la plataforma de gobierno del Partido No Progresista se bien. hizo con un plan de trabajo de meses, por un lado. Por otro lado, fue publicada, discutida y atendida por todos los miembros del directorio y por todos los miembros de nuestro partido. Así las cosas. Públicamente. Así las cosas. El alcalde de Bayamón, presidente de la Comisión de Transición fue él. Él fue presidente del Comité de Transición entrante. Si no me falla la memoria. Le pide a la gobernadora que no firme el proyecto. La gobernadora coqueteó ayer con la idea de devolverlo a la legislatura y ambos presidentes de los cuerpos le dijeron, no, para acá no. En el ejercicio de sus firmas, prerrogativas o lo constitucionales. vetas. Aquí no hay más nada. Entonces, cuando se pide que se analice el impacto de eliminarlo, eso propendería o provocaría que se devuelva a la legislatura, que la legislatura pida el proyecto, cosa que ayer Johnny Méndez dijo que no va a hacer. Yo escuché ayer a los dos presidentes Ajá. decir lo mismo. Los escuché a los dos decir exactamente ¿Dónde las mismas deja esto palabras. parado los alcaldes federados, a Gabriel Hernández, a Ramón Luis Rivera hijo y tantos otros, con la postura de la gobernadora, lo que tiene la gobernadora pendiente versus lo que ha dicho Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez? Mira, Eddie, como tú sabes, yo soy asesor de Gabriel Hernández en el municipio de Camuy. Gaby es mi amigo de hace muchos años. Así que yo estoy claro en que Gaby le ha pedido audiencia a la gobernadora y nuestra gobernadora le ha brindado el espacio a los alcaldes. Van a tener una reunión, ellos le van a hacer una presentación a la gobernadora y ella, pues de ahí, con el proyecto, con lo que le están diciendo los presidentes y con el análisis que tenga del Ejecutivo, tendrá que hacer un balance y ejercer su liderato, tomar una decisión. Yo confío en que Jennifer González va a tomar la decisión que más le conviene al pueblo de Puerto Rico. ¿Ves alguna salida que no le cause disrupción a alguno de esos componentes que te he descrito? Bueno, lo que siempre cuando tú tomas una decisión, siempre vas a estar complaciendo a alguien y alguien no va a quedar complacido, ¿verdad? Okay. Lo importante aquí es que se establezca el mejor de los balances para no afectar la economía de Puerto Rico, aportar al desarrollo de la economía y ayudar a nuestras personas que ya están afectadas con todo este aumento que hemos tenido y con todas estas, ¿verdad?, efectos que ha tenido la economía, el aumento en precios, etcétera. Hay varias alternativas, casi ya 20 se han traído por parte de alcaldes federados y asociados, algunas que son natimuertas porque no tienen posibilidad, ya han sido descartadas de los asociados. Que se basan en más impuestos. Y en el caso de los federados parecerían ser nuevos impuestos también o aumentos de lo existente. Una de las cosas que se ha traído, pero déjame terminar, bendito sea Dios. Lo que tú dices cosas que le alteran el ánimo a cualquiera. ¿Puedo? No, este es tu programa. Para dejarte planteado, porque tenemos que ir a la pausa. Una de las cosas que se ha traído es del dinero que se recibe de las plataformas de alquiler a corto plazo, es que parte de ese ingreso se le quite a la compañía de turismo a donde está llegando actualmente y se le pase a los municipios. Yo no sé si eso sea suficiente y si vaya a ser buen visto porque está sacando de un bolsillo para meter al otro, pienso yo. Podemos hablar de Hay eso. otras cosas que se han traído como aumentarle los chavos a los malbetes. Ya vimos lo que pasó con Ángel Matos en la temporada Eso es lo que recomiendan los asociados. Bueno, pero ahí están las propuestas. Los 50 impuestos son igual de alcaldes que los otros. Cuando regresemos, vemos también la controversia política que pudiera causar o la disrupción política que pudiera causar al seno del propio Partido Nuevo Progresista. Regresamos en breve, llévatelo, Edu. Y antes de continuar la conversación con el licenciado Raúl Hernández, Tato González de Brava. Tato González. Me va a doler la espalda hoy. Porque sé que voy a tener que cargarte para que no pases vergüenza. Nada más te voy a decir, Tato. Y saludos a Ibeliz Hernández, que está viéndonos desde Madrid. Está en el aeropuerto de Barajas, a punto de salir para acá. Muchas otras cosas para hacer en Madrid que estar escuchándote a ti y a mí. No, pero ya está en el aeropuerto, sí. Así que Ibeliz Hernández de Premium. Un abrazo a la hija de doña Lucy.
Mira, Raúl, dejamos esto que te estaba diciendo en torno a las posiciones de cada uno y cuál tú pudieras ver dentro de tu experiencia legislativa, que es vasta también, cuál pudiera ser una salida airosa donde la gobernadora encolerice a la menor personas posibles de los actores que han enseñado la cara y que han puesto ¿verdad? Lo que debería hacerse o no. Bueno, lo que sucede es que en este momento, Ujú. de alguna forma se ha dado la proyección de que el año que viene los alcaldes no van a recibir el ingreso que recibían a través de este impuesto. Y la verdad es que va a seguir ahí mientras se trabaja para conseguir un sustituto Ujú. para complementar los ingresos que estarían perdiendo al eliminarse el impuesto. Así que yo, luego del análisis de la gobernadora, si el impacto fiscal es favorable, si lo que le dice su aparato gubernamental, es decir, el ejecutivo, es favorable y les recomienda, yo no tendría problema en recomendarle a la gobernadora. Y no me acuerdo firmar qué otra entidad, proyecto. me sospecho que debe ser AFAF, ¿no? La proyección Debe ser el aparato, Hacienda. debe estar en el aparato fiscal, Ujú. OGP, AFAF, Hacienda, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué le deben ofrecer a la gobernadora? Mire, si usted elimina esto es lo que va a pasar. Los X número de municipios no van a poder cumplir con el repago de las obligaciones. ¿Qué pudiera haber ahí? Ese tipo de cosas deben estar ¿Qué se mira? dentro del informe, ¿verdad? Deben mirar Ujú. qué ingresos dejarían de recibir los municipios al congelar el impuesto, Ese ¿verdad? análisis no se hizo en la legislatura cuando se consideró el proyecto. Pues en la legislatura está OPAL, ¿verdad? Que es una oficina Pero que se acuérdate que encarga de hacer este tipo de análisis. fue una enmienda en sala, si no me equivoco, cuando se le añadió la palabra eliminar en el 2027. Pues la verdad es que yo desconozco si OPAL tuvo la intervención, ¿verdad? En este proyecto, supongo yo que sí, que asesora a los presidentes. Sería una porque buena esa es su ficha quizás función. para la gobernadora tener ese informe y decirle, mira Johnny, mira Tommy, esto va a impactar a los municipios de esta manera, vamos a volver al drawing board, quizás. Supongo yo que Pudiera ponerle una posición. esa discusión se dará en su momento. La gobernadora tiene una excelente comunicación con los presidentes de ambos cuerpos y estas discusiones y estos debates se dan. Yo te lo he dicho muchas veces, nuestro sistema de gobierno está Sí. hecho para que la solución de los problemas no surjan de una cabeza, sino de la discusión de las ideas. Si por el contrario el proyecto se firma tal cual salió de Cámara y Senado aprobado, como está, que es lo que corresponde, y se crea cierta molestia o disrupción normal en cuanto a los alcaldes, porque si bien se asegura o parece asegurarse cierta cantidad, más adelante se va a buscar cómo eliminarlo, no necesariamente sustituirlo. Yo pensaría que los alcaldes van a buscar cómo sustituirlo y presentar las propuestas, ya sea a través del crimen, a través de ellos mismos o a través de otro mecanismo. Pudiera causar una molestia en los alcaldes y por añadidura a los legisladores de distrito para próximas políticas de la gobernadora. Bueno, como ha pasado en otras lo administraciones. que sucede es que los legisladores de distrito ya votaron a favor de la medida, Claro. ¿verdad? Ujú. Así que no veo en qué forma ellos puedan en este momento insertarse en la discusión. Futuro, ya pasaron por las manos de ellos. Futuro. Si yo fuera Por el efecto que va a alcalde, tener en si los yo fuera alcaldes. alcalde, Ujú. me concentraría en identificar cuáles van a ser las fuentes de ingresos que van a sustituir este impuesto cuando se elimine, ¿verdad? Que es el propósito de hacerlo por 3 años, ¿verdad? Y es desde ahora, ve mirando, ve configurando la forma en que lo vamos a sustituir. La Federación de Alcaldes fue proactiva y presentó 9 proyectos. No se van a sentir traicionados por la gobernadora. Gabriel Hernández conoce la naturaleza de la legislatura y estoy seguro que él sabe que él presentó 9 proyectos, no para que se aprueben como los presentó, sino para comenzar la discusión en distintos ámbitos o en distintos ángulos y provocar que se descubra cuál es finalmente la solución o el ingreso que va a sustituir si el proyecto se este firma, ingreso. y se convierte en ley, los alcaldes se van a sentir traicionados por la gobernadora. Yo entiendo que no. No. Yo entiendo que no. Mira, Eddie, al final del camino, esto que parece muy antipático, Ujú. lo que va a provocar es que si se firmara, ¿verdad? O lo que podría provocar es que haya más dinero en el bolsillo de nuestros comerciantes, más dinero en el bolsillo de No va nuestra a pasar. gente, mayor No va a pasar, tú inversión, lo sabes. mayor Tú miraste estos números conmigo. mayor crecimiento de comercio, ¿verdad? ¿Dónde? Menos impuestos para la gente, Sí, menos trabas pero ibas para bien, establecer ibas comercio. bien, Y mano. todo eso va a beneficiar a nuestros municipios y va a beneficiar a Puerto Rico. Ibas bien. Bueno, iba bien porque estaba diciendo lo que a ti se te antojaba que yo dijera. Y no funciona así, Es que Eddie. es lo No lógico. funciona de esa manera. ¿Tú sabes por qué? Porque la portada hoy del periódico El Vocero es la desaceleración que existe del último estudio que se hizo
desacelera la actividad económica de Puerto Rico por tercer mes consecutivo. Y si tú le quitas trabas al desarrollo económico, a los comercios, le quitas impuestos, ¿eso va a desacelerar o va a provocar que crezca? Es que no va a provocar alivio en nadie. Lo ha dicho el presidente del Centro Unido de Detallistas, lo ha dicho la Cámara de Comercio, lo ha dicho toda la gente que recoge a los comerciantes. No lo dice de esa manera. Te voy a explicar por qué. Hay políticas arancelarias nuevas. El acarreo está más caro. Hay menos población. Se está consumiendo menos. Hay menos poder para consumir. La gente está buscando marcas más baratas. Por tanto, va a disminuir los inventarios. Y la respuesta de Eddie López es, pues dejen el impuesto. No me traigas el impuesto. Porque te estoy dando data comprobable. Te estoy dando data comprobable. Hay menos gente en el país, está consumiéndose menos, está comprando menos. Y el próximo invitado te dirá que no es acertado. Pero, chico, deja la chacota porque te estoy hablando de asuntos serios. Va a haber menos inventario. Si hay menos inventario, yo no te voy a pagar por lo que había traído el año previo y el año anterior, porque tengo menos inventario en ese almacén. O sea, si yo me gano menos este año, yo no te voy a pagar la contribución de ingreso que te pagué en el año que ganaba más. Nadie lo va a hacer en su casa. ¿Por qué el comerciante habría de acogerse a esta congelación si trae menos inventario? Vamos, no te voy a decir que lo va a hacer. El mercado te está diciendo que lo tienes que hacer como decisión de negocio. ¿Por qué cualquier comerciante se va a acoger a este sí, como todos los negocios. Hay unos negocios que unos años tienen una mayor producción, un mayor volumen de negocio y otros años tienen menos volumen de negocio. Pasa en las oficinas de los abogados, de los médicos, pasa en las panaderías, en las farmacias, en los supermercados, ¿verdad? Entonces, va a haber quien le disminuya el volumen de negocio y decida no acogerse a la congelación y va a rendir cuál fue su inventario. Ese tributo va a depender de lo que yo tenga en el almacén para vender, ¿verdad que sí? Claro. Entonces van a tener la alternativa. Uno, te acoges a la congelación y pagas lo mismo que pagaste el año pasado o pagas lo que te corresponde. Supongo yo que el que tenga que pagar menos rendirá lo que tiene no se va a acoger a la congelación, ¿verdad? Y es una cuestión voluntaria, es el comerciante quien escoge cómo lo va a hacer. El asunto de que haya ciertas compañías o ciertos conglomerados que se ha traído también eso como hasta algo, yo digo hasta, no xenofóbico, pero como que contrario a las compañías norteamericanas, los conglomerados, que dice que ellos son los que están empujando esto porque a ellos los va a beneficiar porque son los almacenes más grandes que traen. Y que pagan gran por ciento, quizás el 70% de ese. Bueno, el comerciante pequeño tiene poco inventario y bajo volumen de negocios, pues paga menos. El que tiene más, paga más porque hace más negocio y tiene más volumen, más inventario, ¿verdad? Así funcionan los impuestos, ¿verdad? Los impuestos sobre ingresos, el que gana más, paga más. Al Centro de Recaudaciones e Impuestos Municipales para que haga y mejore las ineficiencias que ayer destaca 1, 2, 3, 4, 5, me parece, el presidente del Senado. Los mismos alcaldes están conscientes de las ineficiencias del crimen y de que no son nuevas. Esto es una discusión que lleva décadas ya, ¿verdad? O lleva muchísimo tiempo en el crisol público y cómo tiene que mejorar y los asuntos que tienen que hacer para mejorar. El aspecto de la retasación de las propiedades, que eso se lo ha oído como el diablo de la cruz por todas las administraciones, Popular y PNP. Mira, la verdad es que la mejoría del crimen se tiene que concentrar, número uno, en llegar a donde no está llegando y en cobrar lo que no está cobrando. ¿Tú ves que no estamos tan lejos? Porque te voy a decir qué pasa. Porque la retasación implica que el que paga actualmente responsablemente paga más. Versus ir contra el que hizo la verja, contra el que hizo la piscina, contra el que hizo, no le pidió permiso en el municipio, a nadie. Y hay mecanismos que el CRIM puede enterarse. Mira esa remodelación, me pagó lo que... Claro, y ese es el irresponsable. Claro, en lugar de penalizar al cumplidor que siempre paga, porque entonces lo que vas a hacer es que los que pagan los van a poner a pagar más. Yo creo que primero tenemos que ir contra el que está evadiendo, que se siente impune, que no hay posibilidad de que me cojan y por eso, ¿verdad? Simplemente no rinde, no paga. Se trajo a consideración de que si se convierte y se transiciona a un impuesto sobre la venta, que lógicamente al pagarse al final de la cadena no va a ir evolucionando cogiendo más cantidad, es que la gente va del IBU, igual va a evadir este impuesto. Igual que van a evadir todos los impuestos si no se sienten o si no hay mecanismos para fiscalizarlo, ¿verdad? Es que la fórmula actual se evade, porque tú sabes que es un honor system. Claro. Nadie va del CRIM a decir, déjame ver si tú tienes 20 latas de habichuelas allí. O nadie inspecciona. Mientras me lleguen los 300 y piquito de millones, yo no grito. Sígueme los mandando para acá. Voy más lejos. Cuando se busca data, ellos no la tienen de cuánto paga cada comerciante. Ellos saben lo que es la totalidad de ese impuesto. Sí, así mismo es. Por fin tienes la razón en algo. Ya, bueno, yo creo que ya tengo la razón en todo. Ya estás evitando
que no pasa es que hay coincidir cosas que tú no conmigo. quieres. Estás evitando no coincidir conmigo para que yo no diga, te lo dije. Vamos a ver qué nos dice el próximo invitado. Pero me monto en mi 4 cilindros y me voy, ningún carro exótico. Carro exótico. Son difamaciones del próximo invitado. Vamos a sacar los que videos ya de seguridad. ya le envío un cese y desista. Nos vemos. Y como todos los miércoles, el mejor conocido como el próximo invitado, don licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días, Jesús. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a la gente que nos escucha y nos ve aquí en Nación Z. Justo después del invitado anterior, a quien le envío saludos. Debe haber salido por ahí en su vehículo exótico, bonito. Lo vi entrar al parking, así que... Está brillado. Estaba brilladito, estaba brilladito. Tengo que decir la verdad, estaba brilladito. Lo vieron en una corrida en Naranjito. Ah, sí. Barranquitas, fin Chinchorreo de o semana. algo así. Sí, hay video. Hay video. Tengo foto de él y del mantenedor del programa de por la noche también. A ver, Mira, turno de privilegio, ¿verdad? Por razón de un colaborador muy cercano a su señoría, como lo es también el alcalde de Arecibo, la pérdida de quien en vida fuera Carlitos López Rivera. En las exequias fúnebres ayer tuvimos oportunidad de ver bastante pietaje de eso. Más allá del pueblo, otras figuras, gobernadores, la gobernadora estuvo allí también, la secretaria de Estado estuvo allá también. Y ciertamente se reconoce la figura, pero era una persona con quien tenías una cercanía particular. Hay hay varias generaciones que no conocemos otro alcalde de Dorado que no sea Carlitos López. ¿Cierto? Y no mucha gente sabe que mi vida está íntimamente ligada a Dorado porque yo viví en Dorado, yo me gradué de escuela intermedia en Dorado, yo me gradué de escuela elemental en Dorado, yo representé a Dorado en distintos deportes y me gusta siempre hacer la historia de que para allá... ¿No era Junito ese? Antes, momento. un poquito antes. Okay. Para allá, para la década de los 90, a principios de los 90, a principios de los 90, en la reinauguración de la escuela elemental de Mameyal, el maestro de ceremonia era un jovencito de sexto grado, que era este servidor, y el alcalde era Carlitos López. Mira para allá. Y yo siempre hacía la historia que 30 años después... de pelotero? No, 30 años después me tocó compartir tarima con él, ya como presidente del partido y candidato a gobernador. Así que fue una verdad, un honor para mí. Y lo que vimos ayer en Dorado, pues fue la muestra de amor de un pueblo para un servidor público que amaba a Dorado y que transformó a Dorado y que era un ejemplo de dedicación para su pueblo. Así que estuvimos ayer allí con la gente de Dorado, con su familia, con muchos compañeros de distintos partidos. De hecho, me tocó al lado del alcalde Corozal, estuvimos conversando durante el evento y de verdad que, pues a pesar de que hay tristeza por la pérdida, también hay celebración por lo que fue su gesta, ¿verdad? Y el legado que dejó Carlitos López, así que en paz descanse. Ya está casi bastante decidido, me parece, por algo que dijo el alcalde, y no es porque sea así, que se quede quién es, ¿verdad? Pero se habla de la figura del administrador, actual alcalde interino, José Aníbal José. Aníbal José. Yo sí. ¿Sí? Muy conocido, porque Oye, todos lo conocemos por yo creo que no hay mejor persona para hacerlo. Honesto, servidor público probado. Ya están disparándole por ahí de que él no es de allí de Dorado, que él es de Orocovi. Yo sí viví hace tiempo en Dorado. Uh-huh. Y es la persona que ha estado trabajando junto a Carlitos por muchos años, que le puede dar continuidad a esa obra. Y además de todo eso, es un ser humano, ¿verdad? Que quien lo conoce sabe de la valía de Aníbal José. Yo, ¿verdad? Me alegro mucho. Creo que no debe haber, me parece a mí, ningún proceso primarista, porque me parece que Yossi es la persona que debe continuar dirigiendo ¿verdad? Los destinos de Dorado. Tiene todas las cualidades, experiencia, honestidad y conoce los proyectos que están encaminados. De hecho, hay una agenda hasta el 2035 que Carlitos había ¿verdad? Plasmado y me parece que Aníbal José es la persona indicada. No por sembrar cizaña como el invitado anterior, pero no por sembrar cizaña. Hay un revolú, ¿verdad? De tierra que están sembrando aquí y cuando entré, pues ya cizaña como todos los miércoles aquí. ¿Pudiera haber un comeback de la figura del expresidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández? Mira, no lo sé, obviamente eso lo sabrá, ¿verdad? Él nada más. Yo por lo menos te tengo que decir que no es lo que yo he escuchado, pero al final es una decisión que él tendrá que tomar, claro. Si eso pasara, ¿qué provocaría? Bueno, una primaria, probablemente una primaria, porque el proceso... Bueno, la elección especial que va a haber. La elección especial, ¿verdad? Por decirlo. Yo primaria porque es el concepto, ¿verdad? Que la gente más entiende, ¿no? Sí. Pero sea él o cualquier otra persona, si hay más de uno, pues entonces hay un proceso especial, una elección especial que está establecido por ley. ¿Pero esa elección especial es del Partido Popular? Es del Partido Popular. No, es del Partido Popular. De gente del Partido Popular sería. Fíjate, mi experiencia con él fue muy particular porque, como sabes, Rafael Tatito Hernández es una figura muy cercana a mí, ¿verdad? Trabajé con él y lo conozco desde antes de ser legislador. Y él sabía eso, pero
Carlitos, se conocía el proceso legislativo muy bien. Sí. Y se conocía también el proceso de presupuesto y contributivo, pero al dedillo dónde estaban las enmiendas de los códigos contributivos, cuándo se habían hecho, qué había impactado, qué no, cuando se creó la ley 60, todo. Era un conocedor de eso y se iba al toma y dame con cualquiera Sí, que Carlito. conociera de eso. Y te digo que sabiendo inclusive mi cercanía con Rafael Tatito Hernández, era muy respetuoso. Y siempre, ¿verdad? Iba quizás, era muy bueno en el discurso político, en el juego de pie, pero de ordinario, en entrevistas o lo que sea, siempre iba al punto, a la médula de la controversia, a mirar el mérito de la propuesta que cualquiera estuviera, y siempre No, le he Carlito reconocido eso. era genial estableciendo frases coloridas en las campañas. Ay, tenía Ir a hacer su- campaña Dorado era un vacilón en términos de que lo que tú encontrabas allí, desde los jingles hasta ¿verdad? Lo que se regalaba a la gente, hasta la caravana, ¿verdad? Nunca se me olvida que la última caravana que hicimos allí, que fue el cierre distrital, él estaba al lado mío, ¿verdad? En la caravana, y yo lo veía gesticulando desde la guagua, Sí. como siempre lo veía, pero ese día más en particular. Y al final del camino, quien dirigía la caravana y decía a la gente de la derecha a la izquierda era Carlito, ¿verdad? Y aquello era Y hay muchos un reto. amigos en común Era que un reto. dirigían la logística. Que se volvían locos en el piso. Tú veías a los motoristas corriendo de izquierda a derecha y ¿qué está pasando aquí? Y de repente, caramba, se supone que Jorge Suárez, te enviamos un abrazo desde aquí. se Jorge supone Suárez que era una Cáceres. hora en Dorado y llevamos 2 horas y media porque Carlito nos metió por cuanto camino y Recoveco bien Dorado. Mira, yo tengo una anécdota de él de hecho, era el 25 de julio, previo a la elección de Alejandro García Alejandro Padilla Padilla. en Mayagüez. De Y acuerdo. tú sabes que para eso la gente que iba a subir al templete, alcaldes, gobernadores, se tenían que vestir. Eso de Marilyn Almodóvar. Ay, mi Dito, madre. te quiero, Marilyn. Eso siempre es un problema. Y Eso ella dijo, siempre. él no va a llegar con los colores, ni con él va a llegar como él se viste. Sí, y en efecto, así así pasó. llegó. Pero sí, era muy colorido en eso también. Y oye, y por eso ganaba con una No, cantidad era una cosa. significativa. O sea, Ahí, son 11 elecciones y eso no tiene que respetarlo. Eso no pasa por casualidad. de acuerdo. Fue el arquitecto, él sabía lo que quería para Dorado y transformó a Dorado en lo que el resto de los 77 municipios conocemos hoy como Dorado. Y como te dije, para más de una generación, la mía y la que viene después y la que está subiendo ahora, 38 no años. conoce nadie como alcalde de Dorado que no sea Carlitos López, ¿verdad? Obviamente Claro. ha tenido alcaldes anteriores, pero para mi generación y las que vienen después, era Carlitos, Y no desgastó esa figura. ¿no? Hubiese Ganó, seguido yo creo que una de corriendo. sus victorias más grandes fue O ahora sea, en el la 24. última que tuvo una primaria Sí, del era dura Partido también. Popular, que fue muy dura, definitivamente. Mira, tenemos lo del impuesto al inventario y las últimas secuelas que colocan a los líderes legislativos, los líderes de los alcaldes y la gobernadora en puntos distintos que pudiera tener como rehén, he dicho yo, como pasó en la administración García Padilla con los legisladores de distrito que le viraron y le descarrilaron la propuesta inclusive del IVA al exgobernador. Eso pudiera pasar aquí. Estamos en ese punto donde los alcaldes ya se les eliminó el fondo de equiparación. Ahora se les elimina el impuesto al inventario, que es lo que dice la propuesta. Yo me sospecho que va a haber que tener que legislar para eliminarse, porque si no se elimina también, diciendo eso, el proyecto como quedó, si se firma y se convierte en ley, también es duro para poderlo explicar. Pero dado de que parece que vamos a una eliminación y no una sustitución, ¿cuánto pudiera representar en riesgo político para esta administración de Jennifer González, tú habiendo sido representante a la Cámara, donde se discuten muchas medidas o donde Sí. comienzan muchas medidas que tienen que ver con lo contributivo y con el alivio que hay detrás del plan de gobierno? Del Bueno, PNP? políticamente hablando, es una situación potencialmente explosiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alcaldes, pues por razones obvias, dirigen los esfuerzos políticos en sus municipios, Ajá. ¿verdad? Y los legisladores, especialmente los de Lo distrito, controlan. dependen votan? muchísimo de los alcaldes. Bueno, sí, lo hemos visto para escoger presidentes, la intervención de alcaldes. Lo hemos visto para proyectos de ley, la intervención de alcaldes. ¿Por qué? Porque es el jefe político del municipio y cualquier legislador, especialmente los de distrito, tienen que contar con los alcaldes porque de lo contrario, no es que no pueden correr si el alcalde no está con ellos, pero la carrera es más difícil, ¿verdad? Empiezan las actividades oficiales del alcalde, actividades donde no invitan al legislador o donde invitan a una persona muy cercana al alcalde que suena por ahí que quiere correr para el escaño. Empiezan este tipo de problemas a ocurrir y eso empieza a generar ansiedad y situaciones dentro del propio partido. Yo no te podría decir que esto va a ocurrir mañana o pasado, pero sí, si hay un disgusto de los alcaldes y este proyecto se aprueba así, hay una incertidumbre grande. Y si llegáramos al 28 y se eliminara,
que fue parte de lo que yo decía el miércoles aquí, pues eso pues, será peor porque escucharemos los discursos de los alcaldes en sus municipios. A lo mejor no lo vamos a oír aquí, pero en sus municipios allá en el field diciéndole, te estoy cortando esto porque la legislatura me lo aprobó y tu legislador X lo votó a favor. Pero eso ocurre, ¿verdad? En la práctica. Entonces tendría que esperarse a que ocurra la consecuencia de eliminarse para que no le pasen factura sus propios alcaldes a la gobernadora. Yo creo que la factura puede comenzar desde ya, si se aprueba como está. Lo que pasa es que se puede ir increciendo y si llega el 28 y ellos no ven una posibilidad, llega a su máximo esplendor allá, ¿verdad? Pero sí le puede crear políticamente unos problemas a la gobernadora, sin duda alguna. En el cuatrienio pasado, cuando su señoría era representante, hubo dos asuntos y con el gobernador era de otro partido. Sí. Pero pasó con el asunto de Aguada y Aguadilla. Sí. Y pasó con el asunto de Calle y Guayama. Así fue. Y los legisladores los llamaron a capítulo por cómo votaron y hubo mucha presión. De hecho, yo te tengo que decir que de las situaciones internas, las controversias internas, el cuatrienio pasado hubo muchas, pero ese proyecto de Aguada y Aguadilla que tiene que ver con el Parque Colón y lo que un alcalde planteaba sobre el otro generó muchísimos problemas internos. La controversia de Calle también. Claro, que era un tema de terrenos de Carite. De Carite. Y entonces tienes dos legisladores del mismo partido. Exactamente, tienes dos legisladores y que en paz descanse Aníbal Díaz también, que estaban involucrados en esa controversia. Eran dos legisladores del mismo Partido Popular, dos alcaldes del mismo Partido Popular con un proyecto que beneficiaba a uno o beneficiaba al otro. Entonces tenías dos compañeros legisladores, uno hablando para su alcalde, el otro hablando para su alcalde y todos los demás en el medio buscando una alternativa. Que representaban los dos. De distrito, representaban los dos municipios. O sea que eso automáticamente le creaba un problema a un legislador con el otro alcalde, que de hecho como los creó en esta elección. O sea, yo tuve que manejar como presidente esa situación del tema de Agua de Aguadilla, porque allá había involucrado legisladores, varios legisladores, senadores, representantes aquí y allá. Eso siguió hasta después de la primaria de junio. Muchas cosas. O sea, 2 semanas después de la primaria de junio, hubo un problema con ese proyecto en el Senado. Y por eso es que el alcalde de Aguadilla no era muy fanático tuyo. Pues ahí teníamos posiciones encontradas. Que esa puede ser una de las razones. Pero sí hubo una controversia entre alcalde y yo en ese proyecto. Y la cercanía con el alcalde de Aguada tampoco la vas a descartar. Porque claro. Y volvemos. Lo que queríamos no era afectar a uno versus al otro. Me parece que la manera en que se bajó no era correcto y creo que había que sentarse a la mesa y buscar una alternativa que beneficiara a los dos municipios, ¿verdad? Era mi posición. Pero lamentablemente estas cosas ocurren, ¿verdad? Y aquí, máxime cuando la fecha de vencimiento sería el 28, que es el mismo año de las elecciones. ¿Verdad? Que ese es otro factor que habrá que ver. Yo creo que al final... No, es peor. Es peor. Es el 27. Pues peor. Es peor. Previo. Se habla de 3 años, ¿verdad? Pero ciertamente son 2. Así que es mucho peor porque si en el 27, claro... Porque los 3 años es para sacar el aproximado de los años pasados. Correcto, para la congelación. Pero es a 2 años, al 27. Para la congelación. Estamos hablando de las candidaturas. Es potencialmente explosivo para la gobernadora si no resuelven ese problema. El golpe del alcalde o el poder que tiene el alcalde es en 2 vertientes. O llamando a sus legisladores de distrito para que le descarrilen proyectos a futuro, o aquí tú no vienes a hacer campaña. O no te movilizo gente para tus actividades. Lo que le pasó a Pierluisi. No te lleva a nadie. Pierluisi, no, olvídese, gobernador, que los funcionarios del colegio están. Y de momento, tan. No, y empieza todo el mundo a hablar para su lado. Y eso es un problema político, sin hablar del problema gubernamental que representa que los municipios estén en esa posición de debilidad. ¿Y a quién le va a aterrizar ese problema político en la falda? ¿Quién es uno de esas personas que le va a aterrizar ese problema político a tratar de resolverlo? ¿No es a los secretarios, a los subsecretarios de los partidos? Bueno, sí, claro. Tendrán que agregar. Hay un freno. Ya está en el paseo de nuevo, Raúl, en el vehículo exótico con juguito de parcha. Creo que se acaba de mover el cinturón. El cinturón de seguridad para poder respirar mejor. Abrió sunroof. Mira, este asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Servicio Eléctrico, vamos, toma un giro distinto cuando ahora se trae que sí, hay incapacidad y hay apagones, pero es que tampoco saben facturar. El cajero que yo contraté, que le di 2 contratos, uno para operar como gerente y otro para cobrar en la caja de la cafetería. Pues está cobrando, el almuerzo se cobra 8 pesos y él está cobrando 4. ¿Tú sabes qué, Eddie? Y por eso yo no le puedo, entonces, poner el dinero que él necesita y que yo acordé con él para que opere y compre la lechuga. ¿Tú sabes qué? Ya cada vez importa menos. ¿Por qué? Porque la gente se está cansando de esto ya. O sea, cada vez importa menos quién tiene la razón aquí, quién dice la verdad o qué detallito es cierto y o que hay que ajustar ahí. Aquí la situación es la siguiente. El gobierno se encamina a cancelar este contrato, ya sea por voluntad propia o por la presión política, ¿verdad? Por el compromiso de la gobernadora.
Eso es lo que parece estar ocurriendo ahí, obviamente. Luma sabe que su cabeza tiene precio, así que cambiaron ya a un modo de ofensiva, ¿verdad? Y están a la ofensiva contra el gobierno. Mientras todo eso ocurre, estamos pagando más de luz, tenemos el mismo sistema en mal estado, tenemos más incertidumbre porque todos los días es una batalla nueva y poco a poco el país se está cansando de eso. ¿Qué te quiero decir? Que el tiempo a la gobernadora se le está acabando. No es suficiente. Lleva 293 días. Pero no es suficiente, tú vas a decir, te lo voy a cancelar, 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 para iniciar el proceso, porque el problema aquí es que el juego a largo plazo, a quien ayuda es a Luma. Luma tiene un contrato de 15 años que no ha empezado, puede aguantar presión por 3 años más sin ningún problema, pero el contrato de la gobernadora es por 4. Y esa posible renovación de ese contrato depende en gran medida de lo que pase en los primeros 18 meses. Que esto fue el primer año y la gente se olvida. Los primeros 18 meses son fundamentales en una administración en estos tiempos de gobierno. Para lograr cosas y para poder tener una historia que contar y ser reelecto. Si en 18 meses la percepción de la gente es que aquí no ha pasado nada y que el gobierno ha sido un desastre, olvídate de los peces de colores porque o te va a surgir un retador o tu partido se va a empezar a preocupar o van a empezar a buscar números de encuestas y vas en la rueda de abajo. Y yo creo que la gobernadora, más allá de si en efecto ellos van a cancelar el contrato, que es lo que parecería ocurrir, tiene que pensar ya que no es tanto, y yo puedo entender que estén dando los pasos para garantizar el éxito de la cancelación en un caso en el tribunal, pero tienen que empezar a pensar ella y sus asesores si al final del camino el time frame le favorece o no le favorece, y si no es mejor, lo que tengo en la mano ya, arrancar el proceso y que se dilucide, pero la pelea pública, ¿a quien beneficia a Luma? Licenciado, depende de qué tengas en la mano. Bueno, es que lo que ellos proyectan públicamente es que tienen evidencia en la mano, ¿verdad? Es lo que yo he escuchado al SAR decir, lo que he escuchado a la gobernadora decir. Puede ser que lo que tengas en la mano. Y fíjate que lo que te estoy planteando no es un ataque, no es un ataque a ella. Lo que estoy diciendo es, está bien si lo quieres cancelar, pero tú no te puedes tomar el cuatrienio completo en esto, porque la narrativa y la diatriba diaria de la pelea y la controversia y la percepción caótica en la calle no la ayuda al final del camino. Mira, voy a hablar de estos asuntos también ahorita con Luis Javier Hernández, porque ha estado dándole seguimiento al asunto de energía muy particularmente y evidentemente al asunto municipalista. Y ese es el hit parade. Bueno, no se moleste conmigo porque la escolta volverá la semana que viene, las escoltas, pero mientras tanto se están viendo unos procesos en los tribunales de lo que pasó en Ay Bonito. Y ahora trasciende el asunto de los videos y los videos que se extrajeron de comercios cercanos a donde ocurrieron los eventos y parece no haber, o por lo menos no haberse anunciado que haya video. Raro, porque había mucha gente allí y la gente usualmente coge. Siempre se dijo que era rarísimo que no haya salido un video de nadie grabando en un teléfono, una pelea, que es lo que ocurre aquí todos los días. Siempre se dijo eso. Yo lo escuché en todas partes. No ha trascendido. No es que no exista. Por eso, pero no, ni siquiera. ¿Qué requiere de un video para que pueda presentarse en el tribunal? Autenticar. Eso conlleva todo un proceso de autenticación, ¿verdad? Y ahora esa autenticación es más complicada por la edición que se puede hacer. Es más complicada porque pues, por todos los mecanismos que hay que facilitan alterar un video o una grabación, eso conlleva todo un proceso que garantice la pureza de esa evidencia y que sea legítima, ¿verdad? Así que está bien interesante el proceso. Yo he estado siguiendo lo que ha ocurrido en las vistas, ¿verdad? En los momentos en los que puedo. Y yo creo que es importante esa transmisión porque la gente puede entender el sistema, ¿verdad? Y aquí se pueden decir muchas cosas en la opinión pública, pero donde se tiene que probar es en la corte, es en el tribunal, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece a mí que lo que hemos estado viendo en los pasados días pues, pone a prueba el sistema. Si realmente nosotros tenemos un sistema que garantiza derechos constitucionales a quienes se le imputa un delito y si realmente tenemos un sistema que hace justicia, ¿verdad? Y eso lo veremos al final del camino, ¿verdad? Pero no es como llegar allí con un teléfono, mira, aquí tenemos un video para que lo veas. Eso no funciona así. Este es el video de la señora fulana de tal y mire, para que lo vea. Para que lo vea, eso no funciona así. Eso no pasa así. Eso tiene que estar autenticado, tiene que haber una cadena, ¿verdad? De custodia, toda la evidencia, etcétera. Pasamos ese sedazo de que en efecto se autentica, de que nadie tocó eso y ya hay herramientas hasta en los celulares que te pueden decir si el video ha sido alterado de alguna manera. Pero vamos a poner que ya lo autenticaron, está ahí, nadie editó ese video, es tal cual. ¿Cuánto peso tiene el video versus 1, 2, 3, 4 testigos que estén llevando a cabo una narrativa? Vamos a poner que tampoco se contradicen como ha pasado y continúa pasando cada vez que ocurre un evento de vista preliminar entre los testigos.
cuánto peso tiene el video versus lo que digan los testigos. Porque a veces el video se forma el revolú y tú no sabes qué pasó allá abajo y tú ves la gente peleando, pero la persona que estuvo allí a lo mejor estaba en mejor posición. Depende de muchas cosas. Depende, ¿verdad?, de cuál sea el contenido del video. Como Sí. tú dices, de cuán claro sea el contenido de lo que ocurrió. No olvidemos el caso aquel de Jensen Medina, ¿te acuerdas? Claro. Había un video. Sí. Los abogados de defensa trataron de construir una teoría, pero había un video que estaba retratado, ¿verdad? Depende de que claro sea ese video, que muestre ese video. Pero esa narrativa de los testigos presenciales te puede poner en Claro, contexto algo claro. que el video Que no te, te sugiere. Claro. Pero yo estaba allí y lo que pasó fue esto. Además de De que hay un acuerdo. contexto adicional. Para ninguna donde evidencia pudo sola, a lo que me haber refiero. otras sustancias y otras circunstancias que hubiesen provocado otras situaciones que el video no te lo va a decir tampoco. Correcto. Lo que te quiero decir es que toda esa evidencia se acumula y la Y ni posible hablar de decisión, eventos previos. y la decisión va a estar basada en una construcción de los hechos que va a incluir testimonios de presente, videos que se puedan mostrar, fotografías que puedan salir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ¿verdad?, como un todo, por valga la redundancia, pues al final será lo que se utilizará en este proceso. Hay que estar claro, lo que estamos viendo en estos días no es un juicio, es una vista preliminar. Parece un juicio. Parecería a veces, pero no debería serlo, pero pues, hay casos que son más complejos que otros. Pero ¿a qué voy con ese planteamiento? Que no se requiere que se pruebe más allá de duda razonable nada en esta parte, ¿verdad? Se supone que aquí hace falta una cintila de evidencia y que la jueza determina si hay evidencia suficiente para que esa persona vaya a juicio. Voy a levantar las manos. Eso es lo que se supone que No ocurre. voy a dar mi opinión. Le voy a preguntar a su señoría. No voy a dar mi opinión porque la di bastante extensa y alguien me retó y conmigo y eso tuvo su consecuencia el lunes. No voy para allá de nuevo, se los prometo. ¿Qué te parece de la intervención del secretario de Salud en la evaluación de la que no es menor, de la joven recluida en una institución penal psiquiátrica para propósitos de evaluar su condición, no para su aspecto mental, sino para Física. algún cernimiento físico que parece que hay que hacer periódicamente? Creo que no hay nada ilegal en esa actuación, pero creo que fue imprudente. Hay veces que tú vas a hacer algo. No todo lo imprudente es ilegal, es lo que me estás diciendo. No, exacto. Y yo creo que fue imprudente cuando tú sumas toda la totalidad de las circunstancias. Primero, ha habido controversias con fiscalía. Aquí se habló de un montón de acusados, al final han sido 2 nada más. Eso llevó un cuestionamiento a fiscalía. ¿Dónde están los fiscales Aquí originales? hubo, eso te iba a decir, aquí hubo remoción, y no solo remoción y traslado de fiscales. Y ha habido cuestionamientos constantes. ¿Cómo que traslado? Sí, esos fiscales los movieron de región. ¿Los sacaron de allí? Sí, y menos Esa 2 parte yo sí. no la sabía. Hubo remoción y traslado de O sea, fiscales. lo sacaron del caso y lo sacaron de Eso, la región también. eso es lo que ha trascendido públicamente, que hubo movimiento de esos fiscales. Así que hay desde el inicio hay unos cuestionamientos al manejo de justicia del Estado. Así que si tú le añades a eso un detalle como que el propio secretario vaya a visitar a una imputada que ya había sido declarada no ¿verdad?, procesable, y que estaban siendo cuestionadas esa determinación también por las acciones de fiscalía, porque fiscalía se allanó, ¿verdad?, aunque eso sea lo que pase, esto es un caso bien visible, pues cuando tú le añades ese factor no se ve bien. Y quiero dejarlo claro, no creo que cometió ninguna ilegalidad. Creo que fue impropio, que debieron haber conseguido y buscado algún otro pediatra, algún otro médico que lo hiciera para evitar la apariencia de una intervención de una figura del Estado, que es quien acusa aquí, con una imputada. Pudiera o no estar llamado a testificar, la defensa pudiera solicitar su intervención física por el cernimiento que hizo mínimamente para contrastar la evaluación psiquiátrica. Podrían hacerlo incluso hasta para tratar de desviar la atención. O sea, si aquí de momento se plantea algo en ese juicio de alguna acción física que ella haya incurrido en términos de algún esfuerzo físico que requería, y ellos quieren saber si realmente ella tiene la condición física o no, podrían llamarlo a él allí. Y si la condición física era distinta a lo que decía de hecho, la y hasta para desviar la atención. Recuerden que el rol de defensa es que poner en duda, y poner en duda que haya por lo menos dudas razonables ahí. Gracias, licenciado. Hablamos la semana que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Di López atrás. Y estos aparte son muy, muy, muy interesantes. No porque no podamos decirlo al aire, sino porque pues obviamente los actores y la otra gente nos provee siempre información que hay que corroborar y ser responsable antes de, ¿verdad?, poder siquiera traer la discusión al aire, porque no todo pinta como es, y a veces las narrativas se corren el riesgo de ser sesgadas
y ser influenciadas para otros propósitos. Esa es la realidad, ¿verdad? Y cuando se trae a la percepción pública, pues pudiera afectar a terceras personas y somos muy cuidadosos y muy responsables con este tipo de informaciones. En la línea telefónica, el portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico, Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, Eddie. Saludos para ti, para todos los que te escuchan y no sé si te ven todavía, pero para Sí, todos. sí, seguro que sí. Estamos al Ah, aire, pues muy estamos al bien. aire en el 11. Pues saludos a En todos. Tele 11. Mire, senador, tenemos esta situación que usted tiene, al igual que José Santiago, el senador José Santiago, tienen ¿verdad? Una silla al frente, ¿verdad? En primera fila de toda esta controversia, porque lo vivieron hasta hace muy poco en términos de la eliminación de los 350 millones del fondo de equiparación y lo que pudiera representar 300 y piquito alto ahora con esto del impuesto al inventario y las alternativas para sustitución y no para eliminación que se han barajeado y un poco la narrativa que ha llevado tanto Cámara y Senado como la gobernadora, como los alcaldes federados, como los alcaldes asociados y en cómo esto pudiera complicarse o descomplicarse en los próximos días de acuerdo a lo que vaya a hacer la gobernadora con el proyecto que tiene pendiente a firmarse. Bueno, lo primero, el fondo de equiparación representaba más de 500 millones en recursos. De hecho, a veces era más. Llegó un momento en que estuvo en 600 millones. El fondo de equiparación se eliminó, lo eliminó el PNP y nunca hubo un sustituto, ¿verdad? Yo como presidente de la Asociación de Alcaldes el cuatrienio pasado luché de mil maneras para convencer al gobierno y a la Junta del golpe nefasto a los municipios que representó en algunos municipios hasta un 30% del presupuesto. Este tema del fondo del impuesto al inventario y este tema del impuesto al inventario el cuatrienio pasado también se discutió y se había ocultado la posibilidad de congelarlo por 5 años mientras el gobierno buscaba un sustituto. ¿Por qué? Porque tú no puedes resolver una crisis que posiblemente existe. Yo estoy de acuerdo en que se elimine el impuesto al inventario. Me parece un impuesto absurdo, pero existe. O sea, ya estaba puesto en los presupuestos municipales y de hecho, que yo lo planteé el lunes pasado en un programa de televisión, este impuesto se incluyó ¿Se puede decir porque en la estamos en Tele 11, tranquilo? Fue en pelota dura. Bueno, pues en pelota dura, pues yo lo planteé. Yo soy colaborador allí también. Que parte de esa información me la dio el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, y tiene mucha razón. Cuando se reestructuró la deuda, la primera deuda que se reestructuró fue la municipal, porque tenía fuente de repago directa, que era el CRIM. Pues gran parte de esos préstamos están pignorados con el impuesto al inventario. O sea, yo me pregunto si el gobierno y la Junta hicieron ese análisis, porque si quitas esos recursos, estás entrando en un impago de una deuda que ya se reestructuró. O sea que esta legislación pudiera estar en contra del plan fiscal. Dicho de otra forma, nosotros habíamos logrado convencer al gobierno de que se congelara por 5 años para que buscaran un sustituto. Eso es lo que dice el plan de gobierno del PNP. Congelarlo por 5 años. ¿Qué pasa? Esta legislación que se presentó en Cámara y Senado lo elimina. Bueno, en 3 eso pasó años. después, senador, porque al principio la propuesta era para sustituirlo, congelarlo y sustituirlo. Y cuidado si sustituirlo tampoco. Lo que hablaba era de la congelación, en lo que encontrábamos otro mecanismo. Te estoy dando el tracto porque nuestra delegación votó en contra de la medida precisamente porque cambió el juego. Cuando tú en lugar de congelarlo, lo eliminas a 3 años sin un sustituto en la medida, pues yo con mi experiencia pasada me dice que no lo van a conseguir. O sea, que si hubiese sido la congelación sola, ¿ustedes hubiesen votado a favor? Pues por supuesto, porque era el compromiso programático del PNP y yo creo que del Partido Popular Democrático también. Y era el compromiso con el sector privado. Bueno, no es que no resuelva, es que por lo menos era una medida mucho más responsable que la eliminación completa en 3 años si no se consigue un sustituto que sabemos, ¿verdad?, que no va a ser tiempo suficiente porque en estos momentos el país está pasando por muchas crisis y añadir una crisis adicional. Bueno, dicho eso, en estos momentos, ¿dónde nos encontramos? Pues la gobernadora ya tiene el proyecto en el escritorio.
El presidente del Senado y el presidente de la Cámara dijeron que bajo ningún concepto va a devolverse el proyecto al legislativo. Que la gobernadora tiene que decidir si lo firma o lo veta. Yo creo que la gobernadora lo va a vetar, porque la presión es demasiado fuerte. No, del sector privado tiene una presión, pero sus alcaldes poderosos, como lo fue el presidente de su transición, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis, le está diciendo que no lo firme. El alcalde de San Juan le está diciendo que no lo firme. El alcalde de Guaynabo le está diciendo que no lo firme. Así que si lo firma, está sentando las bases para entrar en una guerra directa con sus alcaldes. Y eso tiene unas consecuencias que las hablaba ahorita con Jesús claro, Manuel y con Raúl. Y ya tú ves a la gobernadora que está divagando como siempre hace, que ese es el resumen de toda esta controversia, es que la gobernadora no tiene ningún tipo de plan para atender las situaciones económicas del país. No lo tiene, porque tú la ves divagando. Al principio decía que sí lo iba a firmar, que aquí no había marcha atrás, que los alcaldes tenían que ponerse las pilas, que no debían que estar gastando dinero en cosas innecesarias, bla, 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 bla. Y ahora tú lo ves que está recogiendo. Pero así las cosas, hay otro panorama. Tengo que pausar un momentito, senador, y vuelvo con su señoría, porque ahora hay una postura también de los presidentes de los cuerpos. Y aquí yo vuelvo, insisto, y quiero repasar esto bien, porque me parece que tanto usted como José en Santiago son los niños símbolos de lo que pudiera representar esta congelación, porque tienen el ejemplo marcado en lo que ustedes se ganaban como alcaldes y lo que ahora se ganan como legisladores, que me sospecho que es menos. Entonces, ¿usted le pagaría a Hacienda la misma cantidad en contribuciones cuando su salario era más que ahora cuando es menos? Es lo mismo del comerciante. Si tiene menos inventario por las políticas arancelarias, por la baja en la población, porque le cuesta más el acarreo, no va a pagar más porque tiene menos en el almacén. Y por eso, al ser voluntario, vamos para allá ahora, no se me precipite. Se la dejo ahí para cuando regresemos de la pausa. Está en la sesión de licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández y Ortiz. Bájame ahí, Achero, please. A esos efectos, le dejé una pregunta en el tintero o más bien una situación, senador, que es por lo que le digo que la congelación no va a ser tan congelación nada, porque es voluntaria y el comerciante no le conviene acogerse a eso, a pagar lo que pagó los 3 años previos, porque las condiciones del mercado actual dictan que no tenga tanto inventario como antes. Y lo traigo al ejemplo de la contribución sobre ingresos de una persona que tenía un salario más alto antes a uno más reducido del que tienen ahora. No va a pagar la misma responsabilidad contributiva. O sea, nadie es así de bondadoso, vamos. ¿Coincide? Claro, no son mojitos de la caridad. La realidad del caso es que, bueno, ciertamente tú has tocado a la fibra de la petición que yo le hice a la gobernadora el lunes, y va dirigida a que este asunto no se puede discutir de manera unilateral. O sea, la gobernadora que creó como 300 comités, ella creo que tiene un comité para atender el tema contributivo. De hecho, se le hizo tarde para presentar la reforma contributiva, pero eso es otra discusión en ese otro comité programa. Tenía una composición bien bragada de exsecretarios de Hacienda. Pero mi pregunta es, ¿para qué rayos se nombran comités si no van a producir nada importante y trascendental en este tema? O sea, ¿cómo tú nombras un comité con personas de mucho prestigio? Sí. Y en el tema del impuesto al inventario estás divagando, estás de un lado para otro. O sea, tú planteaste algo que ciertamente se pudo haber discutido en ese comité y que pudo haber producido, ¿verdad?, una legislación que pudiera temperar esa situación. Yo creo, ¿verdad?, que este proyecto del impuesto al inventario la gobernadora lo va a vetar. Si no lo veta, pues tiene sus consecuencias políticas, pero vamos, yo creo que lo más lógico y razonable es vetarlo, sentarse a la mesa, no solamente con ese comité que ella nombró, sino integrar al legislativo e integrar a la Junta de Control Fiscal, Eddie, porque tú no puedes trastocar nada fiscalmente si no está en la mesa la Junta de Control Fiscal. Los demás son cuentos de camino, cuentos de sirena. A mí me sorprende, senador, el silencio de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo llevo trabajando con esto desde el 2016. La propuesta previa de esto tenía 30 páginas. Este proyecto tenía 15 y después se le añadió lo de la eliminación. Por eso lo conozco bien. Con más razón, pero esto lo había empujado la Junta y ahora se mantienen calladitos y están cogiendo. Y me queda claro cuál pudiera ser el peligro de aprobarlo. ¿Cuál es la consecuencia de vetarlo, como usted nos acaba de decir? ¿Quién va a salir encolerizado si la gobernadora lo veta?
no sé. Pero yo entiendo que se debe aprobar una medida mucho más responsable, que atienda a la situación del inventario, que la atienda de manera correcta. Esas preocupaciones que tú planteas es una preocupación que que el comité económico le puede presentar a la gobernadora y que le puede presentar una alternativa a la gobernadora, y que se consiga un sustituto. Obviamente también te iba a decir que en la mesa tienen que estar los alcaldes. La asociación y federación deben estar allí para presentarle a la gobernadora el peligro de quitarle esos recursos a los municipios, porque volvemos a lo mismo. No podemos desvestir un santo para vestir otro. No podemos resolver una crisis para crear otra crisis. Los municipios brindan un servicio esencial a favor de la gente, y en estos momentos de crisis económica, ¿verdad?, en el cual la calidad de vida de los puertorriqueños cada día se hace más difícil por todas las cosas que han pasado en estos 10 meses, pues yo creo que no tampoco podemos dejar inoperantes a los gobiernos más cercanos de la gente. Así que yo creo que se debe ver esto con seriedad, no con politiquería, no con medidas que patean la lata, y que deben aprovechar todos los recursos. Si la gobernadora tiene un comité Pregunta del económico, que lo abonado, utilice. como que compre el ticket de la función, como dice mi amigo, el que canta, baila y se aplaude. En caso de que se consiga un mecanismo transicional, que yo creo que debe ser un tipo de impuesto de venta que no le podemos poner IBU, pero veremos a ver, porque se paga al final, no adelante, y tantas otras consideraciones han dicho los alcaldes. Está cansado de los impuestos. Para allá mismo voy, senador, porque la oposición política va a decir, mira, un impuesto nuevo. Eso no es necesariamente cierto. Es un impuesto que transicionó y se le buscó otra fórmula. Entonces, ustedes desde la posición política van a traer ese asunto, mira, están poniendo impuestos nuevos, cuando verdaderamente es una transición a otra fórmula distinta. Sabes que sí, Eddie, sabes que sí, yo no estoy a favor de ningún impuesto adicional. O sea, pero no es un impuesto adicional, senador. Es lo mismo que con las pensiones de energía eléctrica. Ahora la ves en la factura y te enfogona, pero cuando se pagaba de la contribución sobre ingreso, que siempre las hemos pagado, esas y otras, entonces nadie decía nada porque no lo ve. Mira, pero pues que lo expliquen, que se hagan vistas públicas. Por eso es importante que el proceso, este tipo de proceso no se puede aprobar a la trágala. Esto no puede ser sin vistas públicas, sin participación ciudadana. Si realmente no va a ser un impuesto, porque se siente en la mesa el sector comercial, se siente el gobierno y nos explique a nosotros como senadores. ¿Es lo que me está diciendo, senador? Sin descargue, chico, porque aquí las legislaciones más importantes se hacen a la trágala, sin descargue y sin vistas públicas. Entonces nosotros no tenemos el derecho al careo. Eso que tú estás diciendo, a mí me gustaría que me lo digan de frente. Pero cuidado con eso, senador, porque si después usted es presidente del Senado y descarga medidas, le van a traer eso que ustedes antes decía que los descargues no eran buenos. En mi vida yo he sido consistente en defender los postulados morales y éticos del servicio público. Lo que yo he condenado durante este cuatrenio no voy a permitir que pase en el próximo. Senador, ¿quién nos dice la verdad en términos de las ineficiencias de los operadores privados, de los operadores, porque se tira contra Luma, pero a Genera lo protegen y le quieren extender el contrato? Para propósitos de si se está... Por eso Genera New Fortress, todo el mundo sabe que son las dos alas del pájaro, ¿verdad? Sí. Digo, se agrava más por la situación de quiénes son los inversionistas en Genera, pero trascendida y superada esa situación y que lo que pudiera provocar un trato distinto. Se ría, usted sabe que tengo razón. Dado esa situación, con la situación de Luma que ahora se trae... No, es que ellos facturan mal. Antes era que eran ineficientes en la operación y ahora es que facturan mal. Y es lo que provoca que el gobierno no pueda nutrirle las cuentas de lo que se obligó. Yo nunca había visto, el PNP lleva en el gobierno 9 años, o casi 10 años. Luma lleva 5 o 6 años, por ahí más o menos. Pues es una figura creada y aprobada por ellos. Ellos trajeron a Luma. Y desde que está Luma, yo nunca había escuchado una crisis como esta. O sea que en 10 meses, este gobierno, que tenía que haber sacado a Luma bajo otros parámetros, o sea, entiéndase por el incumplimiento negligente de Luma en muchas instancias, pues ahora parece que desde febrero ha dejado de pagarle para entonces utilizar ese mecanismo, ¿verdad?, para justificar una cancelación. Y si hacen eso, están siendo exageradamente negligentes porque nos va a costar los 300 millones la cancelación indebida. Claro. Y nos espera un pleito indefinido porque si tú no le pagas a un suplidor. Senador, me traiciona el tiempo. Agradecido siempre. Un abrazo. Pues cómo no, cuídate. Se me cuida. Bueno, regresamos en breve. Ahorita regresamos y va a estar con nosotros
nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. A ver por dónde va ese arreglo, si Achero se va a poder hacer su recortito y su cosa, porque sin agua está complicado. El perfume de Eduardo también, y tantas otras cosas que veremos a ver por dónde humea ahí, y si vamos a tener agua en el fin de semana o vamos a tener que estar a cubito. Si algo queda claro, y escúchenme bien en cuanto a esto, si algo queda claro, en esta emergencia, la misma semana, el mismo día que se está discutiendo reducirle presupuestos a los alcaldes, es que cada vez que ocurren este tipo de cosas, que no es que el gobierno central las hace a propósito, ¿quién les está resolviendo en los oasis? ¿Quién les está llevando agua? ¿Quién les está proveyendo la asistencia de alimentos que usted no puede cocinar en su casa a falta de agua? ¿No son los alcaldes y alcaldesas de este país? Eso nos dice mucho. Y claro, nos molesta que hagan los festivales, que se vayan de viaje, que se suban el sueldo, pero la realidad es que el trabajo de todos y todas las alcaldes y alcaldesas está ahí. Y provee un servicio que no quiere proveer el gobierno central, o que lo provee deficientemente. Y por eso, mira que lo he criticado, que vengan los alcaldes en las campañas a decir, yo quiero más escuelas, yo quiero más balnearios, yo quiero más parques, sabiendo que no le van a pasar el dinero para mantenerlo. Pero claro, se ve bonito en la promesa de campaña de que mira qué bien yo lo hago, que lo hago mejor que el gobierno central. El problema es que los recursos son limitados. Y con recursos limitados hacen mucho más. Es igual que las entidades sin fines de lucro. El peso que le toma el gobierno, ellos con una peseta hacen lo que le toma al gobierno, a cualquier gobierno, a cualquier administración, $1. Porque son más eficientes, porque están pendientes, porque la población se enfocan en las necesidades. Y lo mismo pasa con los gobiernos municipales. En todos los aspectos, seguridad, ornato, you name it, recogido de basura, desperdicios sólidos, lo que usted quiera. El alcalde vive allí y lo tiene al lado de su casa. Y la crítica también. Esto es Nación Z con el licenciado Eloy López. Numerazo de Maelo Ruiz. Abrazo para él también, así como todos los compañeros de la salsa y de otros géneros también alternos y anexos. Como les había dicho desde el principio del programa, tenemos una conversación pendiente con el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a quien vamos a dialogar brevemente con él, porque parece que se han complicado los trabajos con la avería que ocurre en el supertubo y que desde Barceloneta para acá nos provee el servicio de agua potable, y que, como les venía diciendo también desde temprano en la mañana, ha habido o ha provocado el que los alcaldes tengan que meter caña, como siempre lo hacen en las emergencias, y sean quienes suplan, más allá de lo que hace el gobierno central, las necesidades de tantos puertorriqueños en municipios distantes y cercanos también. En la línea telefónica ya tenemos a Luis Reinaldo González en la línea telefónica con nosotros para hablar acerca de todo esto. Buenos días, presidente. Bienvenido a Nación Z. Saludos, buenos días a todos, a usted y a los radioescuchas. Le tengo que reconocer, empezando por eso, que los esfuerzos de comunicación han mejorado muchísimo y han sabido anticipar inclusive situaciones previo a tener que sufrir las consecuencias, y eso mínimo provoca una satisfacción entre las personas, ¿verdad? Antes de que ocurran los eventos, y le tengo que dar ¿verdad? Esa estrellita antes de empezar el diálogo. Así que ciertamente se ha trabajado con el esfuerzo de comunicación y con información puntual que necesita la ciudadanía, presidente. Dicho esto, ¿dónde estamos? ¿Cómo no? Seguro que sí. Dicho esto, ¿dónde estamos actualmente? Hay un titular por ahí que ha trascendido en prensa escrita a través de los medios digitales que tiene que ver con que parece que se han complicado las reparaciones de la avería y que pudiera tomar más tiempo. ¿Dónde estamos en cuanto a eso, presidente? Pues mira, al momento que estuvimos reportando durante el día de ayer y según transcurrió la noche y los primeros reportes,
Ya se logró la excavación, ya identificamos el área Ok. donde tenemos la avería, ya tenemos cómo vamos a resolverla, que hemos indicado con una reparación mediante soldadura, porque es una pieza de metal. Ahora mismo este proceso se nos ha visto afectado por el imprevisto de que, siendo un punto bajo, el agua ha seguido discurriendo hacia el mismo y no ha podido secar la tubería, Ok. que es parte esencial para poder hacer el trabajo, porque en este caso, si es con soldadura, no puedo hacerla con agua, tiene que estar seco. Y parece que va a Así seguir que, lloviendo a la sazón también, por lo que estoy mirando aquí en el panorama ¿verdad? Del tiempo, del clima. bueno, por ahí está, entiendo que hay un pronóstico del tiempo. Ujú. Por lo menos a este momento, nuestra prioridad es vaciar ese tramo del tubo. Ok. Estamos haciendo una serie de ejercicios adicionales operacionales para poder finalizar este proceso de vaciado, que lo hubiésemos esperado, como habíamos indicado, que fuera antes de este momento, pero cosas que se hicieron como imprevistos, pues te puedo adelantar. Válvulas que se supone que cierren, porque su operación es para operar o Claro. abiertas o cerradas, tenían filtración, y el sistema adhesivo, que se mantuvo con agua todo el tiempo, porque, ¿verdad?, continuamos la operación limitada de la planta del superacueducto. Hubo que anoche tomar la determinación de detenerlo, porque se estaba filtrando el agua y estaba llegando a donde nosotros estamos trabajando. Y en ese sentido, tenemos que lograr que se seque la tubería para poder hacer el trabajo. En términos Así de que tiempo de la información provista de las 48 a 72 horas, ¿cuánto complicaría esto y cuánto retrasaría quizás los trabajos, presidente? habíamos hablado de 36 a 48 horas inicialmente, Ujú. ¿verdad? Estamos en la parte de ahora podemos ajustar ese tiempo según veamos cómo va transcurriendo la mañana, ¿verdad? Porque volvemos, aquí esencial para el trabajo es trabajar con el tubo seco. Ese es nuestro enfoque ahora. Y la soldadura es un trabajo que, comparado con el reemplazo de una sección de tubería, que era lo que teníamos originalmente proyectado, es un trabajo que es técnicamente más corto. Así que por esas razones que no hemos establecido si en efecto nos vamos a alargar más el tiempo proyectado, porque si es la soldadura como estamos hablando, se puede hacer en menor tiempo que el reemplazo de la sección, que era lo que habíamos previsto originalmente. Claro, por eso preguntaba si ya a estas horas quizás esperaban ya tener y cuánto se había retrasado en términos de tiempo, pero hay quizás unas dudas, presidente, de por Mm. qué en el mismo municipio hay gente que sí tiene agua y hay gente que no tiene agua, y más cuando han dicho que se van a cerrar esas válvulas que tienen que ver con el supertubo. ¿Cómo podemos explicarle, más allá de las que están en áreas más bajas, áreas más altas, de gente que sí tiene suplido y hay otras que no? Pues, como había indicado anteriormente, la válvula de Barceloneta, que Ujú. nosotros llamamos la válvula número 1, Ok. la expectativa era que al cerrarla parara todo flujo de agua desde el sistema del superacueducto en Arecibo. Al tener filtración, mantuvo corriendo el agua hacia el área de Manatí, y eso explica por qué Manatí, que la expectativa era que se hubieran quedado sin agua desde el día de ayer, aún mantiene el servicio de agua. Por eso fue que tomó la determinación, pero esto no podemos seguir así, vamos a detener la operación de la planta para poder vaciar la línea Ya. y que obviamente se vea el efecto que necesitamos para poder hacer la reparación. O sea que antes de llegar a donde tenemos la avería, hay unas válvulas que pueden cerrarse, provocarían más situaciones, pero pudiera entonces facilitar el poder reparar. Correcto, que es nuestro enfoque, porque al final, a la postre, la ruta crítica de todo esto es poder reparar ese tubo para entonces hablar de recuperaciones. Presidente, esta avería que ocurre tiene que ver con la falta de mantenimiento al sistema que quedó manifiesta quizás con el informe también de Carlos Ignacio Pesquera de los últimos meses. Fíjate, lo que pasa aquí es que si vamos al detalle de lo que fue el informe del ingeniero Pesquera, Ajá. en términos del superacueducto, él fue enfático que su preocupación era en Ujú. términos del abasto que podría proveer. Ok. Y originalmente el superacueducto fue pensado como un instrumento para poder reforzar la zona metropolitana en caso que tuviésemos eventos como las sequías o problemas con las plantas de la zona metropolitana. Y ese proyecto evolucionó Ajá. para convertirse en la planta más grande que tenemos en Puerto Rico y suple a muchos municipios de la costa norte. O sea Así que de ser algo evolucionó hacia accesorio es lo ordinario hoy día, no lo es lo extraordinario. ordinario, es lo ordinario para todos estos municipios, que incluyen municipios tan lejos como Juncos, para que Sí, lo le pongamos en escuché decir perspectiva. eso ayer en alguna de las alocuciones que los compañeros de
ahora de la mañana repetían, y mucha gente piensa que esto termina quizás en San Juan, pero esa línea sigue por ahí y fortifica, ¿verdad? Quizás el flujo que llega hasta esos municipios tan distantes. Pero, presidente, el asunto, o sea, quedó de manifiesto que hay una parte donde el mantenimiento ha quedado relegado por décadas y no es responsabilidad exclusiva de esta administración, y de hecho recomienda unas instancias para el mantenimiento de ciertos equipos y de ciertas válvulas y de ciertas tuberías. Dado de que esto se usa todos los días y que es una operación ordinaria, ¿cómo se va a trabajar, si ya lo han pensado, si ya lo tienen planificado, el asunto de darle mantenimiento a estos equipos de los años 90, de los años principios de los 2000? ¿Cómo va a hacerse eso? Mira, vamos a hacerlo programado de manera que, ¿verdad? Que teniendo sistemas críticos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando del superacueducto, estamos hablando del Sergio Cuevas, estamos hablando de La Plata, que son sistemas críticos para el servicio, en este caso, de la región metropolitana, que se concentró el informe del ingeniero Pesquera en eso, en cómo atender los asuntos de la zona metropolitana, y nos dio unas recomendaciones de cómo hacerlo. Las válvulas, vamos a hablar un momento de las válvulas, ¿verdad? Las válvulas, ¿verdad? Con el tiempo ocurren cosas como la que estamos observando ahora mismo. Es normal, y más pasando agua por ahí, con la humedad. Correcto, y todo lo que... Y requerían reemplazo. Pero entonces, ¿verdad? Hay que hacer un reemplazo programado, porque en el caso del superacueducto, reemplazar la válvula de Barcelona significaría hacer un shutdown completo del superacueducto para poder llegar ahí y cambiar esa válvula, y una válvula de 72 pulgadas. O sea, no es una válvula pequeña. Así que requiere una programación y requeriría afectar nuevamente el servicio a los clientes, que entiendo que históricamente es una de las razones por las cuales la autoridad no se ha involucrado en hacer cambios en estas instalaciones para no dejar al cliente sin agua. Pero al final, cuando ocurren eventos como este, son los instrumentos que fallan para ayudarnos a poder avanzar hacia las reparaciones. Estas piezas también son de un sistema que se planificó y la ingeniería no necesariamente son piezas que las encuentra en la farmacia de la esquina, hay que mandarlas a hacer muchas veces. Lo mismo pasa con el tren urbano, presidente, a veces también con las subestaciones y los generadores de energía eléctrica. Este mantenimiento que se tiene que dar y este reemplazo de esos equipos, ¿cuán lejos se consiguen? ¿Cómo impactan también el que estos equipos por reemplazar no los tenemos, o sí existen en algún almacén? No, mira, ese tipo de instalaciones por regular no son típicas, así que lo que se hace es que se adquieren, se mandan a comprar, pero realmente son equipos que vienen de fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y toman su tiempo. Ahora mismo yo me sospecho que algunos hay que diseñarlos porque ya esa pieza es de un sistema que se compró en los 90 o en los 2000, que quizás ya el manufacturero no está ni en... ¿Eso pasa también en acueducto? La pregunta. Requiere construcción especial de algunas piezas. Mira, te voy a poner un ejemplo de otro equipo que trabaja la utilidad, los generadores. Un generador que compremos hoy, lo esperamos entre un año a un año y medio que nos llegue para ser instalado. Los que le dan backup a la planta en caso que se vaya la luz, es lo que estamos hablando. Lo que dan backup a plantas, a instalaciones auxiliares, cualquier generador de los que tiene la autoridad. En los proyectos últimos que hemos estado realizando para poder reforzar nuestro sistema de emergencia energético, han tardado entre un año y medio. O sea, estamos hablando de esos términos de tiempo para esperar por equipos. En este caso estoy poniendo de ejemplo de generadores. En el caso de las válvulas estamos hablando de semanas en lo que llegan acá para poder hacer un reemplazo como ese. Pero lo tenemos dentro del plan de mantenimiento de la autoridad para asegurarnos que una vez tengamos los equipos, se programa, se le informa a nuestros clientes del efecto que va a tener, pero volvemos, el efecto puntual de un cliente al momento de hacer un mantenimiento como este va a redundar en que en el futuro, si tenemos alguna eventualidad como la que estamos experimentando, vamos a poder tener un equipo adecuado, funcional, que nos va a ayudar a adelantar trabajos como este. La plantilla de empleados y la pericia, que fue otra cosa que se criticó en un momento dado, presidente, ¿ha cambiado algo desde los últimos eventos? Porque se decía que había gente que estaba allí que no necesariamente sabía lo que tenía que hacer, lo que hizo, que no hizo. Alguna gente dice que lo hizo a propósito. ¿Dónde estamos en cuanto a eso, las personas que son su grupo de trabajo bajo su liderato? Bueno, en nuestro grupo de trabajo tenemos gente experimentada. Te voy a poner un ejemplo de un empleado, el subdirector de la ¿No están región, ahí por política, como decían algunos detractores?
No, estamos aquí para trabajar. Ujú. Aquí la política no media porque en el agua no hay colores. El agua es Ujú. transparente. Ujú. Así que, pero como te decía, te puedo dar un ejemplo de un empleado que lleva sobre 40 años trabajando en la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado, es nuestro subdirector de operaciones, está metido de mano aquí, tiene experiencias vastas en reparaciones como esta, y lo tenemos aquí mano a mano con nosotros, ayudándonos y atendiendo las situaciones como las que estamos viendo en este momento. ¿Hay pasados expresidentes o exdirectivos de la autoridad de alguna manera asesorándolo usted? En cuanto a esos equipos No, viejos o cómo se hacía antes la cosa, porque pues, obviamente a la falta de mantenimiento y todo lo demás, hay cosas que pasaron previo a que tú estuvieras en la agencia probablemente. Le pregunto. claro, pero no hemos tenido quizás esa interrelación con pasados Ya. presidentes, pero sí te puedo adelantar que en el caso del superacueducto sí hemos contactado a la empresa que construyó el tubo allá en años 90, Ajá. obviamente obteniendo información técnica de el proceso de construcción, De qué los piezas estén disponibles materiales, o no, me imagino, ¿verdad? exactamente, ese tipo Ujú. de cosas que abonan y traen más información para poder hacer una toma de decisiones informada y adecuada. Vuelvo y reitero, el esfuerzo de comunicación ha mejorado muchísimo, presidente. Hay una parte preventiva, como le llamamos nosotros en los medios de comunicación, que se hace antes de que ocurran los eventos para que la gente, ¿verdad? No que no se moleste, pero que se moleste menos. Y eso es notable y hay que recalcarlo, hay que destacarlo. Pero más allá de eso, también hay otra parte que tiene que ver evidentemente con lo operacional, también con la toma de decisiones y con las recomendaciones que en momentos fueron atacadas, inclusive por su costo de lo que ofrece el exsecretario Pesquera. ¿Cuánto bien le hace a la operación de la autoridad el que haya ese expertise y ese documento escrito que provocó el ingeniero Carlos Pesquera? Pues mira, básicamente muchas de las cosas que levanta el ingeniero Pesquera Ajá, entre sus recomendaciones ajá. confirman que nuestra postura de trabajo, nuestro plan de trabajo que estamos trayendo a la autoridad para lograr avances en la misma, confirman que estamos en la dirección correcta. Hay muchas de las cosas que mencionaba Carlos Pesquera que ya estaban o en proceso de planificación o estaban ya instruidas, que lo que tenemos que hacer son ajustes adicionales para que operen más acercándose a lo que es la realidad operacional de la autoridad. Hay otras ideas que estamos obviamente pondendo, pues son ideas ciertamente que no se habían contemplado. Por ponerte un ejemplo, Ujú, lo de la Junta de Supervisión Fiscal. Hay que batallar, en cierta manera, y indicarle a la Junta, en este caso, ujú. que cada vez que ve un contrato, la Junta ve todo contrato que excede los 10 millones de dólares. Aquí no hay ningún proyecto de la autoridad que cueste menos de 10 millones de dólares. Y sobre todo si consideramos que esto pasa por un proceso evaluativo donde está involucrada FEMA, donde está involucrado COR3, entonces traer más burocracia a este proceso ¿Y eso está afecta ocurriendo, el proceso. presidente? ¿Se le están sentando encima a Sí. la contratación? Se tardan en hacer las evaluaciones, ellos tienen un periodo de tiempo para poder evaluar la aprobación de los contratos y hasta que no tengamos esa aprobación no podemos proceder y tenemos muchos proyectos críticos para beneficio de nuestros clientes que dependen de esa agilidad para poder aprobarlos, poder evaluarlos. Así que eso es parte de lo que trae el ingeniero Pesquera dentro de sus recomendaciones y son cosas que nos estamos llevando bien en serio para fomentar y buscar que haya cierta flexibilidad. Yo lo que le digo a los compañeros en este caso de la Junta, contrario a otras instancias donde han entrado en títulos hasta de atención ¿verdad? Títulos equivalentes a una Ujú. quiebra. La autoridad nunca cayó en un proceso de quiebra. La autoridad entra como una entidad protegida y ha mantenido constantemente un control exhaustivo y adecuado de lo que son sus finanzas. Una poca flexibilidad yo no creo que le haga daño a nadie. Eso Sobre todo tiene como unas hemos cuantas demostrado disciplina. vertientes y algunas de ellas tienen que ver con los convenios colectivos y usted lleva mucho tiempo allí, lo sabe, presidente. Sí, Pero pero me refiero sí, mayormente a lo que son los proyectos, ¿verdad? Porque ponemos, lo que ve la Junta son contrataciones. sí, lo entiendo. Me refiero a las finanzas y cómo se provocaban las cosas, la Autoridad de Energía Eléctrica versus la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Es a lo que me Bueno, sí, refiero. si nos vamos, Y el ponemos nivel de a día para eso. endeudamiento que se creó en una y en otra.
Claro. Presidente, es importante, ¿verdad? Y no puedo, y perdone que le siga recargando lo mismo, pero el día que por primera vez habló, me parece que es el ingeniero Ortiz, que es una persona en su equipo de trabajo con mucho conocimiento. Estábamos en pelotadura una noche y me parece que ese fue el punto de inflexión, como le llaman, de la comunicación de ustedes para propósitos de que la gente supiera dónde estábamos, hacia dónde vamos y qué estaba pasando, cuál es la realidad antes. Y me parece que es importante seguir manteniendo esa conversación, la suya inclusive, antes de que pasen los eventos. Es importante que se comunique, se le deje saber al país la realidad. No, nadie puede molestarse por lo que ustedes encontraron, porque pues estaban, ¿verdad? Estaba la situación allí y pues no había chavos tampoco ni para el mantenimiento, no se dispuso para eso. Así que me gustaría seguir pudiendo tener estas conversaciones para mínimamente abonar a esa información de la ciudadanía y que sepa lo que va a pasar antes de que pase. Y ahí uno se planifica y hace lo que tenga que hacer. Claro que sí. Si se fijan en esta ocasión, Ujú. desde que identificamos la situación, Sí. fuimos de frente al pueblo. Le indicamos lo que estaba ocurriendo. Le indicamos que ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo, proyectamos cómo nos están atendiendo y nos hemos mantenido para bien o para mal. Para bien o para mal, sea a mi favor o en nuestra contra. Claro, porque usted no le Siempre está mantener haciendo información. daño, nadie llega a los puestos a hacerle Correcto. daño. Es lo que yo siempre defiendo aquí, la institucionalidad de las entidades, ¿verdad? Hay cosas que pasan sobre la marcha. En el gobierno lo importante se traga lo urgente, ¿verdad? O al revés, lo urgente se traga lo importante. Entonces, hay cosas que pasan sobre la marcha que no todo el tiempo nosotros, inclusive detrás de este micrófono y esta cámara, tenemos la información. Pero por eso recalco nuevamente la importancia de mantenernos al tanto, presidente, y pues, como todos nos pasa, poder tener ese insumo directo. Agradecido de que haya llegado. Sé que estaba la mañana complicada. Aprovecho y le saludo acá desde el micrófono. Saludos. ¿Qué hay próximo? What's next? ¿Hay otras cosas que vienen planificado o no de lo que usted haya confrontado en la agencia, presidente? Sí, hay muchas cosas. Hay un plan de trabajo bien intenso, buscando, como estamos hablando en la llamada, ¿verdad? Mejorar las condiciones de operaciones de la agencia. Yo creo que una de las cosas que siempre vimos durante nuestro trabajo en la autoridad, ¿verdad? En otras posiciones, Uh-huh. es el asunto de las necesidades que tenemos a nivel operacional en nuestras plantas. Yo una vez comentaba que de nada nos va a tener todas las tuberías funcionales, adecuadas, mantenidas, si el corazón, que son nuestras plantas, no las pueden llenar. Y hay muchos asuntos así en nuestras plantas ahora mismo. Uh-huh. Y por eso el adelantar, por ejemplo, la subasta de la planta de Sergio Cuevas. Ese proyecto estaba planificado para salir a subasta el próximo año. Imagínate. Viendo todo lo que está ocurriendo, viendo cómo el no tener una planta adecuada para llenar los sistemas, cómo afecta a nuestros clientes. Que al O sea, final pudiéramos decir que el corazón no está funcionando bien y por tanto las arterias y las venas están colapsando. están colapsando, no corren llenas. Entonces, ahí vemos que los clientes, ¿verdad? Se ven afectados por el servicio. Uh-huh. Y estamos hablando en este caso de Sergio Cuevas. Yo sé que el ingeniero Pesquera hizo sus recomendaciones basadas en la zona metropolitana, Uh-huh. pero vamos a ser justos. Esto es para todo Puerto Rico. No porque ocurre esto en la zona metropolitana, podemos olvidarnos de nuestros clientes en el resto de la isla, que también tienen las mismas Los situaciones. niños símbolos, Morovis, Está Morovis, que tienen. está Corozal. también. Yo tengo al alcalde de Corozal agarrar el corazón cada vez que se nos cae un aguacero en negro y la planta se sale de fuera de operación. Porque ese sistema no es que tenga muchos clientes, pero es tan abarcador. Hay que llegar a tanto punto tan lejano que tarda días en recuperarse. Y ese es uno de los alcaldes que está, como nosotros, frente al pie del cañón, dando la cara, tratando de atender a los clientes y en ocasiones es maltratado por hacer su gestión. Y te puedo mencionar otras plantas que hemos tenido alrededor de Puerto Rico que requieren una atención y ese es nuestro enfoque. Va a ser una agenda de trabajo bien cargada y lo reconocemos, pero hay que hacer el trabajo, porque si no, eso sigue pasando y no logramos recuperar el Presidente, sistema. sé que no tenemos mucho tiempo y, ¿verdad? Le agradezco que haya llegado hasta acá, hasta nuestros estudios, pero tengo que preguntarle de una situación que ha trascendido en los últimos días sobre los contadores y una subasta, un proceso competitivo y asuntos que están levantando en cuanto a que no se ha hecho adecuadamente. ¿Dónde estamos con eso? No, fíjate, se hizo un proceso de subasta, Ujú. ¿verdad?
con un tiempo de prueba para unos contadores, ¿verdad? En su momento llegaron, creo que fueron 4 o 5 empresas. Eso fue para el año 2024. Se hizo un piloto de prueba en varios puntos del área de Guaynabo particularmente para ver la operación de estos. Eso como parte del proceso de licitación. Como parte del proceso de licitación para poder escoger el mejor contador, la mejor tecnología, ¿verdad? Para que pueda de acuerdo transmitir. A nuestra realidad, me imagino, topográfica. Correcto. La mejor tecnología de transmisión, ese tipo de dinámica. Eso conllevó a un análisis de los proponentes que llegaron con sus, ¿verdad?, estimados de costos y de cómo fue el performance de esos equipos. Basado en eso, la autoridad hizo una adjudicación conforme establece la ley, luego un proceso competitivo. Lo más reciente es que a principios de octubre, la ASG, Servicios Generales, quien tiene función de pasar revisión sobre estos procesos, hizo o emitió una determinación a los efectos, es decir, el proceso corrió como corresponde a la ley, así que la adjudicación es válida. Ellos no lo hicieron. Ese proceso de adjudicación o de licitación se hizo en la agencia. Lo hicimos en la agencia, pero ellos pasan revisión del mismo. Ya. Y la determinación de ellos ¿Quién está gritando foul? Quizá. ¿Quién está levantando que hubo algún tipo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando tenemos un contrato de 400 millones de dólares en la línea, hasta yo cantaría foul. Si no me lo puedo llevar. Seamos en arroba dichuela. Pero volvemos. Aquí lo que se mide es cómo corrió el proceso. El proceso se corrió de manera adecuada y correcta. Y ganó el mejor. Entendemos que ganó el mejor en términos de lo que la tecnología que propone y en términos del servicio que él indica que nos va a estar proveyendo como parte del servicio overall de la. ¿Usted participó de ese proceso competitivo o hay una junta que es quien mira y determina de acuerdo a los parámetros que No participé. Eso se llevó a cabo antes que yo comenzara como presidente. Pero a la pregunta concreta, hay una junta de subasta dentro de la autoridad que pasa evaluación de eso. Usualmente el presidente o presidenta ejecutivo que estuviera de momento no se supone que tenga ningún tipo de. El presidente ejecutivo de determinación, ¿verdad? Recibe la recomendación final luego del análisis correspondiente y basado en esa recomendación y habiendo evaluado los por tanto y los por cuánto, establece entonces que está de acuerdo con la determinación de la Junta de Subasta. Presidente, ese micrófono está disponible para usted cuando así lo quiera utilizar y esta cámara también. Importante. No puedo enfatizar. Todos los secretarios que han tenido éxito en esta administración y en las demás es porque han comunicado y han dejado saber a la ciudadanía lo que puede esperar, sea malo o sea bueno, como nos dijo ahorita. Pues nuevamente, eso es lo que queremos trabajar en estos momentos, es lo que hemos enfocado durante esta situación que tenemos ahora mismo con la reparación del superacueducto y es lo que van a ver como norma. Porque al final a la postre lo que la gente quiere saber, nuestro cliente quiere saber es cuándo les llega el agua. Y respectivo, ¿verdad? Volvemos, ahorita estábamos hablando en otro medio. Yo no me voy por ahí a romper los tubos para dejar a la gente sin agua. Hay gente que piensa que sí. Por eso le dije ahorita que nadie llega a los puestos y se le daña a la gente. Mis 23 años de gobierno yo he descubierto eso. Pues nosotros no hacemos eso. Ni me levanto por la mañana diciendo, ¿a quién dejamos sin agua hoy? Eso no es correcto porque la función de la autoridad es proveer servicio, no quitárselo a la gente. Así que nuestro enfoque va a ser durante el día de hoy y los próximos días. Lograr esta reparación, recuperar el sistema y que los clientes tengan agua. Vamos a ser transparentes, como dijimos. Si son bolas, son bolas. Si son strikes, son strikes. Si son fall, son fall. En el weekend va a pasar, esto va a trascender el weekend. Bueno, hay unos puntos más lejanos de la red, como hablamos ahorita de Junco, que son los últimos en recuperarse. El mismo alcalde me comentaba en estos días que estuvimos hablando que se le preocupa cuándo se puede extender esto. Así que nuestro enfoque, reparamos y comenzar la recuperación rápidamente para que nuestros clientes puedan tener servicio cuanto antes. Agradecido de su tiempo, presidente. Tiene una joya ahí en la faceta de comunicación. Gracias. Sí, seguro, gracias. Luis Reinaldo González, aquí con nosotros en Nación Z. Aquí vive la política.